Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de el constructor y su cliente, obligaciones en materia fiscal y de seguridad social. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que nos pasa en el mundo fiscal y que tiene que ver con toda la situación de la operación de las constructoras y sus clientes. Eso es un tema muy interesante porque el mundo económico, el mundo económico de las constructoras activa muchísimas actividades. No solamente participan en las constructoras el maestro que construye, el ingeniero, el arquitecto, sino que atrás de este mundo de las constructoras se encuentran abogados, contadores, economistas, proyectistas, inversionistas. Es un mundo dinámico en el mundo de la construcción. Y recuerden que también la construcción es el elemento que ha reactivado la economía de muchos países. El ejemplo más claro tenemos en los ejemplos de Nueva York, cuando los que han tenido oportunidad de visitar estos lugares, como en plena recesión, la fórmula para salir de la crisis fue construir. Entonces, ustedes hay muchas imágenes ahí relativas a cómo la construcción reactivó la economía, ¿no? Porque la economía de la construcción genera un empleo, ese empleo genera un gasto, genera un ingreso, genera que los que fabrican tabique, los que fabrican varilla, los que fabrican otros aditamentos como cemento, clavos, van generando el movimiento de la economía. Han sido las fórmulas para reactivar la economía. Y hoy también nos acompaña nuestra firma hermana 100% TAS Constructores, que es una firma que tenemos especializada en constructoras y precisamente por el mundo fiscal. Entonces, les agradecemos mucho su presencia. Entonces, hoy el aviso importante, ya saben que entonces dando nuestras opiniones con fundamento en el artículo 33 y 197 del Código Fiscal de la Federación. Nuestras opiniones pueden ser diferentes a los criterios de la autoridad, pero están apegadas a la norma. Adelante, por favor, Dulce. El material, ya saben, como siempre, amigos, lo encontramos aquí en nuestro chat, lo pueden bajar del chat. Los que por el volumen del documento pueden mandar un mensaje vía chat, vía WhatsApp o vía nuestras redes, y con mucho gusto les damos la información, o a través de la asociación ustedes piden informe del documento y se enviamos el video. ¿Sale? Ok, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Y como siempre, pues los invitamos a formar parte de la asociación como parte de nuestros grupos. Y tienen ahí, siempre van a tener en nuestros grupos información sobre normatividad, información sobre publicaciones, tesis de las autoridades en materia administrativa como jurisdiccional, información sobre el IMSS, información sobre Infonavit. Y en estos casos, cuando damos los cursos, les regalamos algunas horas de asesoría gratuita para sus empresas y también a los miembros de la asociación. Adelante, por favor. Ok, pues entonces quédate al final de la plática y vamos a platicar de esta posibilidad de conocimiento en materia de constructoras. Adelante, por favor. Sí, hoy me acompaña el ingeniero y contador Raúl Dávila. Él es experto en esta área de constructoras. La licenciada Estefanía y el licenciado Arturo Cruz. Ellos trabajan conmigo en muchas cosas referente a contratos, referente a atención de visitas domiciliarias por constructoras y visitas domiciliarias del IMSS, que es el que más tiene más contacto con sus en materia de constructoras, es el Instituto Mexicano de Seguro Social, y les platicaremos nuestra experiencia. Y al final nos va a acompañar la contadora Elia Pérez Vega, que ha estado colaborando en muchísimas empresas constructoras. Ella da servicio a muchísimas constructoras, sobre todo en este momento del compliance, en el que los sistemas electrónicos de la autoridad fiscal vigilan a las constructoras de una forma inusual, ¿no? Adelante, por favor. Ok, entonces vamos a platicar nuestro tema, el constructor y su cliente, obligaciones en materia fiscal y de seguridad social. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tomamos este tema con ese nombre
¿Y por qué le manifestamos este título? Muchas de las personas que nos acompañan nos solicitaron a través del tiempo, y como comenta la asociación, siempre nos preguntan, oye, ¿cuál es la problemática que tenemos? ¿Cómo resolvemos esta problemática que tenemos las constructoras? Y una gran parte de la problemática con las constructoras se genera precisamente, no solamente la constructora como tal, sino el cliente que te contrata para realizar servicios. Muchas veces el constructor puede tener en orden todos sus aspectos, pero a lo mejor el cliente no cumple con algunos requisitos. O al revés, el cliente es una empresa altamente organizada y el área de la construcción el área de constructoras es la que tiene algunos detallitos que hay que arreglar. Vivimos tiempos en materia fiscal. Nuestro esquema se concentra en materia fiscal y esa materia fiscal pues está ahora inmersa en un mecanismo tecnológico en el que las máquinas del SAT evalúan información más rápido de lo que nos esperamos y por lo tanto las revisiones son muy fuertes. En los últimos 2 años, a pesar de COVID, hemos tenido revisiones por parte de la autoridad muy fuertes y lo mismo pasa con empresas constructoras o constructores independientes o pequeñas constructoras, y lo mismo nos pasa con constructoras muy grandes en las que hemos tenido oportunidad de participar y nos encontramos con las mismas problemáticas. La misma problemática, nada más que se va diferenciando en el volumen. Se va diferenciando, pero como que es la misma conducta. Es la misma conducta y resultado del número de sistemas, del número de procedimientos que aplica la autoridad. Hoy lo que queremos, amigos, si los comentamos, es platicarles nuestra experiencia entre la relación entre el cliente y la constructora o el proveedor y la constructora, y la diferencia entre el patrón de la construcción, como lo señala el Instituto Mexicano de Seguro Social, porque de esa forma nos aplica los procedimientos. Entonces, adelante, por favor. En breve yo haré una pequeña introducción sobre los temas que vamos a tratar. Primero, uno de los temas más importantes que debemos de tratar son la famosa situación de los FDIs en las constructoras. Tenemos un volumen enorme, ya platicará el ingeniero Raúl como la contadora Elia Pérez, sobre el volumen de visitas domiciliarias que tenemos y revisiones profundas en materia de CFDIs. Y en materia de CFDIs en las constructoras es un tema porque emitimos FDIs y hacemos FDIs a través de estimativas, a través de presuntivas que la autoridad nos determina, y vamos cancelando, emitiendo FDIs. Hay muchísimas revisiones en la unidad profunda en este momento. Creo que ya desarrollamos hasta una técnica especial para atenderlas, pero es un gran problema. ¿Por qué? Porque como trabajamos muchas veces con un anticipo y después con estimativa, el volumen va cambiando, la diferencia va cambiando y la autoridad nos tiene muchísimas situaciones. También vamos a predicar, como nos invita nuestro amigo Gil Cedillo, vamos a predicar el famoso REPS en este momento. La constructora contrata, subcontrata. En muchos casos no necesitamos REPS, pero en algunos casos necesitamos REPS de antemano por el tipo de obra que estamos construyendo o el tipo de servicio que estamos construyendo. También el tipo de modificaciones. En materia de obra para la ley de seguro social, no solamente debes de construir, sino también el mismo reglamento en su artículo 4 de la ley de impuesto sobre la renta también nos define qué otras actividades diferentes a la obra como tal, construirla desde cero, qué implica y por qué cae en ese supuesto de reglamento cuando simplemente hacemos modificaciones, adecuaciones o nuevas instalaciones dentro de una obra que ya se encuentra. Vamos a platicar entonces, amigos, sobre esos puntos finos que tenemos en la obra, de esos puntos finos en el que los que nos dedicamos a la materia fiscal tenemos que verlo con nuestros amigos que tienen constructoras. También platicaremos sobre los elementos de su relación con el SAT, con el IMSS, y muy importante, Raúl, platicaremos sobre toda la situación y todos los tipos de contrato que tenemos en las constructoras. El corazón de la materia fiscal y el corazón de la materia de la construcción tiene que ver con el contrato. Les daremos algunos tips de cómo formulamos los contratos, qué tipos de contratos tenemos. A lo mejor ustedes que ya están construyendo, estamos utilizando un contrato que a lo mejor no es el adecuado, pero con el conocimiento o con la experiencia les vamos a decir, oye, pues podrías utilizar un contrato de esta naturaleza para que tu utilidad como cliente que quiere construir a lo mejor baja tus costos
pero también como constructor a lo mejor puedes tener un mejor resultado y también bajar tus costos en la materia de construcción. También vamos a platicar y ahí vamos a platicar con Elia Pérez sobre la parte contable, ¿no? ¿Cómo registramos contablemente? ¿Cuáles son los principales errores? ¿Y por qué el Instituto Mexicano de Seguro Social y también el SAT nos revisa las obras cuando hace las facultades de comprobación y verificación de acuerdo al artículo 42 de acuerdo al artículo 48? ¿O por qué en muchos casos el instituto, cediendo sus facultades, nos obliga a que lleguemos a un proceso de autocorrección cuando la norma no nos señala? ¿Sí? Entonces vamos a platicar de eso. Y también vamos a platicar sobre esa situación. También vamos a platicar muchos tenemos, el instituto llega y te revisa y no tienes contrato, pero tienes la orden de compra, la orden de servicio y cómo podemos hacerle validez. Hay mucha disposición en materia del Tribunal Fiscal como del Poder Judicial, en el caso de la Suprema Corte incluso, de cómo podemos sustituir algunos elementos. Y les vamos a dar algunos tips de qué hacemos cuando tenemos una auditoría, los que nos dedicamos a esta materia, y no contamos con los documentos que comprueban la compra o adquisición de bienes y no tenemos FDIs. ¿Cómo en tribunales hemos logrado darle validez a operaciones que aún sin un CFDI podemos demostrar que ese producto o ese servicio lo adquirimos? Y ese es un elemento súper importante. Hemos tenido muchas experiencias favorables al respecto. Y platicaremos con la licenciada Estefanía Rivas y también con el contador, con el licenciado Arturo, sobre la relación de los contratos y su relación con el mundo de la materia civil, y también un poquitito, amigos, sobre las obras públicas. Las obras públicas, como tenemos también disposiciones en el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas, que son muy parecidas a las disposiciones en materia de Código Civil. Adelante, por favor. Como ven, nuestra plática hoy va a ser como una introducción general, pero al mismo tiempo tiene muchos tips para las constructoras, ¿sí? Vamos a diferenciar los contratos a precio alzado, los contratos de precios unitarios, los contratos de administración de obra. Yo no tengo nada, no tengo bienes, no tengo nada, pero contraté a una persona que administre la obra, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la obra, la diferencia entre obra mueble y obra inmueble y cómo eso impacta en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. También platicaremos de esa clasificación y cómo nos impacta en el caso de impuesto sobre la renta IVA y en qué casos, cómo las constructoras extranjeras llegan al país y construyen con tasa cero, ¿no? Y sin embargo utilizan mano de obra. Adelante, por favor. Y también vamos a platicar un poquito sobre estas obras públicas, de que el concepto de obra pública, nosotros a veces dejamos el concepto en construcción de casas, edificios, cuando el mundo de la obra es inmenso, ¿no? Tenemos construcción de puentes, construcción de carreteras, construcción de zonas hidráulicas, presas, ampliaciones de estructura, infraestructura gubernamental. O sea, es un mundo enorme, es una belleza trabajar el mundo de la construcción en materia fiscal, ¿sí? Y también cuando hacemos una simple instalación o remodelación, ¿qué pasa ahí con el constructor? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo clasifica ahí la autoridad? ¿Sí? Adelante, por favor. También vamos a platicar, y esto les doy todo el ejemplo para que vayamos viendo qué pasa si yo nada más ya tengo la obra construida, construí de cero, pero le voy a hacer modificaciones. Voy a enfrentar la situación de que tengo que ponerles un nuevo aditamiento, boilers, aire acondicionado. ¿Eso ya es obra pública o es obra privada? Y aquí hay un elemento bien importante, ¿no? No tenemos en México una ley de obra privada. Sustituimos nosotros toda la norma a través de disposiciones que están en la ley de obras públicas. Y solamente en el Código Civil tenemos especificaciones, y en la ley del impuesto sobre la renta tenemos algunos elementos que nos aclaran conceptos, pero técnicamente no tenemos una ley de obras privadas, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver. Y luego para los contadores, mis amigos contadores, la importancia de que utilicemos el artículo 16 de la ley de impuesto sobre la renta
su correlación con el 17 y especificaciones con el 18. En importante, algo que conocemos y los que me acompañan, que son consultoras, también les platicaremos sobre algunas situaciones que hemos logrado tener favorables, de que la mayor parte de nuestras consultoras en el país, ya independientemente de que acabamos de pasar el COVID, todas están endeudadas, ¿no? Tienen un problema ahí muy fuerte, hay una mala planeación financiera, hay una mala planeación en esos esquemas, se endeudan los constructores con los bancos, se endeudan los constructores con instituciones privadas o hicieron este tipo de situaciones sin una planeación inexacta y a la hora de la hora, como el artículo 17 de la ley sobre la renta es una tabla de salvación para muchas situaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir ubicando poco a poco, ¿no? También, adelante, por favor. Hay también las notas de crédito. Como termina el ejercicio, ya hicimos el CFDI y ahora meter notas de crédito, ¿no? Entonces vamos a ir ubicando esto. Y después vamos a platicar, amigos, de dos problemas que tienen las constructoras muy serios. En nuestra práctica, más que nada les vamos a platicar nuestra experiencia. Como ahorita tenemos edificios en el que el mismo edificio tiene 5 o 6 niveles de estacionamientos y el mismo edificio, al mismo tiempo de que se construyó con el fin de dar departamentos para su venta o para su arrendamiento, también tiene al mismo tiempo plaza comercial y también tiene estacionamiento que es propio de la plaza comercial y propio de los departamentos de renta, pero que también algunos de esos estacionamientos se van a rentar. Pero peor aún, imagínense, tenemos plazas comerciales que tienen espacios de renta, tenemos plazas comerciales que tienen espacios para plaza comercial, pero aparte nuestra plaza comercial tiene un hospital, ¿no? Y entonces, en el mundo fiscal es cuando nosotros encontramos y nos llaman nuestros amigos y ahora, ¿cómo le hago, no? Y aparte, el que me renta no es nacional, es extranjero. O el que llegó a comprarme no es nacional, es extranjero. O el capital vino prestado de otros países. Que ahorita el mundo de las construcciones, sobre todo en el sureste del país, ayer platicábamos con un buen amigo cliente que está adquiriendo unos departamentos ya fideicomiso, que construyó la empresa a través de un fideicomiso. Y también tenemos figuras como la asociación en participación, tenemos figuras que también platicaremos eso, los contratos, ya mi compañera Estefanía y Elizabeth Arturo platicarán de esos temas. Y también cómo vamos a acumular el momento de acumulación del ingreso, porque la mayor parte de las constructoras no trabajan con el recurso de vengada, sino vamos trabajando con anticipos o con estimaciones y en qué momento los acumulamos. También les voy a platicar con Elia Pérez aquí sobre, hemos tenido casos de auditoría y de dictamen fiscal en el que el recurso estaba programado para pagarse el 31 de diciembre, a más tardar, la empresa, el gobierno paga el 31 de diciembre, pero la institución bancaria lo reconoce hasta el día 1 de enero. ¿Y en qué momento acumulo? Para el SAT dice, pues a mí acumulas el 31, porque tú debiste haberlo hecho porque así lo recibiste, ¿no? O el contador decide acumular el dinero, porque en el estado de cuenta le aparece dinero. Situaciones que hemos llevado hasta el extremo de cuestiones penales, ¿no? Entonces vamos a platicar esa experiencia, hay que tener mucho cuidado en esa situación. ¿Ok? Bueno, adelante, por favor. Adelante, platicaremos de algunas disposiciones en materia de acciones favorables que tenemos, disposiciones para construcción de casa habitación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nuestra constructora, fíjense nada más, cuando la constructora no solamente desarrolla el conjunto habitacional o la plaza comercial, sino que la constructora decide rentar o enajenar los productos que ella misma fabricó, generó. Y ahí tenemos otro problema, porque para la ley del impuesto sobre la renta, la construcción, y para Código Civil, la construcción es un área de servicios, no es un área de transformación. Y ahí tenemos otra problemática para los amigos constructores. Los que nos están acompañando, que son constructores, ahorita van a comprender muchas cosas y todas nuestras experiencias les podemos ayudarlos. Les digo, tienen una hora, los que pidan su hora ya les dará la licenciada Dulce y la licenciada Mariana al final las reglas para los que nos pidan una hora de asesoría gratuita.
y platicaremos qué hacemos en estos casos, ¿no? Tenemos la constructora, desarrolla la unidad habitacional o construye los bienes y después ella misma es la que cobra o pretende cobrar los servicios de mantenimiento de la obra, de la construcción, del arrendamiento o de la venta, y ellos mismos lo meten en la misma razón social con la que construyeron. Y después, cuando llegue el SAT o llegue el IMSS, la problemática con lo que nos encontramos es una problemática muy común en nuestro país. Adelante, por favor. Entonces, estamos en ese mundo inmerso de las construcciones. Y voy a invitar al ingeniero Raúl, ingeniero civil. El ingeniero Raúl es ingeniero civil y también es contador, y tiene toda esta experiencia en las constructoras. Él es el titular de 100% TAC Constructoras. Adelante, Raúl. Hola, ¿qué tal? Adelante, Buenos días. Dulce, por favor, a las láminas del ingeniero. ¿Ok? Y entonces, Raúl, estamos platicando, ubicando a nuestros amigos constructores en esta problemática, ¿no? En esta problemática de las constructoras. Y yo quisiera que si tú, en compañía, no sé si esté Estefanía contigo o esté Arturo, ¿cómo las constructoras, cuál es el principal problema en materia fiscal de las constructoras y su relación con los contratos? Bienvenido, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en esta plática vamos a tocar muchos temas. A lo mejor no los vamos a tocar muy a fondo porque lo que es la industria de la construcción y desde este punto de vista, desde el fiscal o desde lo que son del IMSS, pues es un mundo. Cada uno pudiéramos llevarnos unas 2-3 horas por tema. Entonces vamos a ir tocando muchos temas para que ustedes también a través del chat o a través de nuestras redes sociales también nos digan de qué tema quieren uno especializado. Entonces ahorita vamos a estar dando tips y vamos a empezar. Me va a acompañar la licenciada Estefanía y les pido que le reactiven el audio. Y bueno, el contrato de obra lo podemos encontrar en muchas leyes. Estefanía se los puede decir desde el Código Civil. Ahorita yo nada más se los voy a comentar desde el punto de vista del boletín de 7 que encontramos en las NIF. Y tal cual es lo que te dice. Se negocia para la construcción de un activo o una serie de activos relacionados entre sí en términos de su diseño, tecnología y función, o como su propósito final. Estos contratos pueden ser de un solo activo o de un conjunto de activos. Cuando hablamos de un activo, estamos hablando de la construcción de una casa, un edificio, una bodega en particular. Y cuando hablamos de un grupo de activos es cuando estamos hablando de conjuntos habitacionales o zonas industriales conformadas, pues, obviamente, pues, por varias bodegas. Y cuando hablamos entre otros similares, podemos hablar, depende mucho de la construcción. Ahorita hablando del Tren Maya, como hablamos en conjunto, es una sola empresa la que se dedica a la construcción de todas las estaciones, entonces es en su conjunto para que tengan las mismas características. Ahorita durante la plática van a ver que el contrato tiene un montón de variaciones, un montón de versiones, y en construcción es el que tiene más versiones. Aquí estamos hablando de un solo activo o de un conjunto de activos. No sé si me quieras agregar algo más, Steph. Sí, hola. Hola, sí, contador Raúl. Bueno, hola, bienvenidos a nuestra plática. Como ya lo está comentando el contador Raúl, sabemos y debemos dejar en claro que existen o necesitamos contratos en materia de obra, ya que si no contamos con este formalismo en contratos, pues podemos tener problemas futuros. Por lo que también podemos señalar que el contrato de obra se debe de describir el objetivo, el plan, el diseño. Es decir, pues formalizar este contrato, esta obra por medio de un contrato, ya que derivado de eso, pues podemos identificar quiénes son los dueños de la obra, los contratistas, personal propio de la obra, así como los servicios que se van a contratar, si se van a contratar servicios especializados, los derechos y las obligaciones, las sanciones, los términos y las condiciones. Ahora bien, como nos comentó el contador Raúl, ¿en dónde podemos encontrar estos requisitos básicos de los contratos? Bueno, pues en el Código Civil, donde ahí nos vamos a establecer, pues, qué es un contrato y cuáles son los requisitos de esos contratos. Bueno, ¿y qué podemos decir básicamente? Bueno, vamos a encontrar que va a ser un acuerdo de voluntades, donde se van a poder crear, transferir, modificar o extinguir estas obligaciones
que intervienen, las partes que intervienen en el mismo. De igual manera podemos comentar que, bueno, podemos señalar también que existen diferentes requisitos de los contratos. No sé, contado Raúl, si quiera decir algunos y yo más adelante digo Sí, algunos otros. como acabas de mencionar, el código te menciona algunos, pero incluso también el reglamento, a través de muchas leyes vamos viendo que le van dando más información que puede ir contenida en el contrato dependiendo de la materia. Adelante, por favor, Dulce. Por ejemplo, estamos hablando de los dos tipos principales de contrato de obra que encontramos en construcción. Ahorita hablamos de todas las demás variaciones, que puede ser el de precio unitario, que es cuando es el precio específico por cada unidad de trabajo realizado, y el de precio unitario, y el de precio fijo, en que el costo es pactado desde el principio y no puede cambiar. Sin embargo, sabemos que tenemos un montón de variaciones. A la que sigue, por favor, Dulce. Tenemos un montón de variaciones, como son las modalidades, que la obra puede ser en llave en mano, que es cuando se dice al contratista, se le da el terreno y él debe de entregarte el activo que tú le solicitaste, ya está en su función, con todo y su funcionamiento, por concesión, que se da mucho en constructoras que se dedican a la realización de obra civil, como son las carreteras, y pues, por parte del mismo contrato, a lo mejor la misma dependencia del gobierno no paga en su totalidad y dice, ¿sabes qué? Bueno, pues para terminar de pagarlo, te pongo a disposición las cobranzas de las casetas por ciertos tipos de años para que tú también puedas recuperar esta parte, pues para que sea negocio, incentivo por desempeño, por la velocidad en la que se puede ir construyendo, por niveles de esfuerzo, porque no es lo mismo construir en la Ciudad de México a su altura que a construir a nivel del mar, y que los climas son diferentes y que también nos encontramos con características de tal, que son pesadas, ¿sí? Ok. También por procuración, que es que vamos viendo el costo de los materiales, y estos se pueden ir cambiando, y hay un % por la utilidad que le podamos sacar a este material, por ejecución de precios. O sea, hay un montón de modalidades. Y ahorita tú, constructor, que lo estás viendo, dices, bueno, es que yo construyo a precio alzado. Sí, pero sabes que también tiene la modalidad de llave en mano. Entonces, el contrato en realidad es el glosario de toda la información del producto que le vas a entregar al cliente. Y tiene todas las características de hasta cómo va a venir la cobranza y quiénes son las partes. En la que sigue, por favor. Adelante. Tenemos vamos a tener una lámina similar en cada una de las secciones, porque les quiero dar la importancia del contrato. Y aunque el contrato es fundamental, ya no nos alcanza solamente con el contrato, porque debe de ir sustentado por materialidad al contrato. Y ahorita les voy señalando distintos puntos. Datos principales, los datos de las partes, el RFC, el acta constitutiva y la opinión de cumplimientos de ambos, no solo del dueño, sino del contratista. Datos que clarifiquen la calidad de los materiales que sean empleados. Ok, puedes señalar dentro del contrato el tipo de calidad, ¿no? Pero también al contrato lo puedes acompañar con anexos, como son los planos de detalle, todas las inclusiones de insumos, porque son la materialidad del contrato y le dan la veracidad al precio que se le está ofreciendo. Que no conozco el precio final del producto, se marca en el contrato y lo vamos a ir metiendo por medio de anexos. La planeación y el diseño de obra, ¿por qué? Porque lo vamos a anexar con los planos. La responsabilidad de la persona ejecutante, datos de si va a subcontratar a otras empresas. ¿Por qué? Porque la construcción ya no nada más se encierra en que es un contratista, también hay administradores de obra que no se dedican a la construcción, solo se dedican a administrar y se dedican a subcontratar a otras personas especializadas en construcción, y él simplemente va administrando y va construyendo, y él ni siquiera mete gente a trabajar. Entonces, la construcción tiene un montón de variaciones, y es por eso que tiene un montón de problemáticas, por todas las variaciones que tiene. Por eso hay que conocer bien cómo es el negocio que nosotros estamos ejecutando. La responsabilidad en caso de vicios ocultos, esto es de ambas partes, como del contratista como del dueño. Hay que verificar el contrato. Nosotros verificamos muchos contratos en relación para ver qué vicios ocultos podemos encontrar, porque a veces no es favorable para el contratista, o es importante mencionarle algo al contratista. Ahorita que vayamos a hablar de IMSS lo vamos a mencionar. Y, por ejemplo, el de quién es el responsable del CIROC. Ahorita que hablemos del reglamento de obras para trabajadores por tiempo indeterminado u obra determinada, pues lo vamos a ver, ¿no? Adelante. Sí, yo quisiera hacer un comentario ahí, Raúl.
Qué bueno. Y también los amigos que nos acompañan, que no solamente son de obra privada, sino de obra pública, recuerden que la ley de obras públicas se llama precisamente ley de obras públicas y servicios relacionados, ¿no? Aquí en obra pública sí tenemos muy claro, a diferencia de la obra privada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una serie de actividades que no se contemplan en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, te digo, toda esa parte de planos, Raúl, toda esa parte de desarrollo de, laboratorios, de cálculos, de sistemas de peraltes para carreteras, que también forman parte del costo de la empresa, ¿no? Y forman parte de la obra, y en el momento en que estamos calculando, eso tiene un impacto fiscal en la disposición, ¿no, Raúl? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en los elementos, porque esta parte práctica es la que le da elementos que todas terminan teniendo un impacto fiscal. Y cuando tienen ese impacto fiscal es cuando tenemos que regresar a ese esquema, ¿no, Raúl? Uno de los elementos importantes en la obra, como señala Raúl, es que en materia fiscal el impacto es en la parte de las estimaciones, ¿no? Entonces, muchas de las consultoras tienen ahí una claridad de la obra, tienen una claridad de lo que están desarrollando, pero la estimación tiene un impacto fundamental en la parte económica y en la parte fiscal de la obra. Esas estimaciones pues nos van a permitir que la empresa a lo mejor tenga ingresos, pero que en realidad no se trata de un ingreso todavía, porque no lo hemos devengado todavía. Tenemos un recurso que el sector público o el constructor privado, nuestro cliente, nos ha entregado. Pero muchas veces hemos tenido, y desgraciadamente lo quiero comentar, hemos tenido casos de que el cliente se acerca a nosotros y me señala, oye, mira, me desarrollaron este plano, me desarrollaron esta actividad, les di un anticipo y les voy a comentar de un caso muy especial, les di un anticipo de 30 millones de pesos para que empezaran a construir, y que representaba el 10% del costo de la obra, y ahora no encuentro a los ingenieros, ¿no? ¿Cómo que no encuentro a los ingenieros? ¿Y dónde está el contrato? Pues no firmé el contrato. Pues, ¿cómo que no firmaste el contrato? Es que nada más tenemos una orden. Entonces tenemos situaciones muy complicadas. O empezaron a construir con la calidad diferente a la que se había acordado, ¿no, Raúl? Entonces tenemos esquema. Y la estimación, ¿cómo la vamos a registrar en materia fiscal, no, Raúl? ¿Qué CFDI vamos a dar? ¿Un CFDI por el total de la obra o un CFDI de estimativas? Ahí tenemos muchos problemas, porque muchas constructoras van dando un montoncito de CFDIs y después nos pide un CFDI global el Servicio de Administración Tributaria o el Instituto Mexicano de Seguro Social. Este es como que una pequeña introducción. Pero tú quieres comentarle, Raúl, a nuestros amigos constructores toda la problemática y características de una estimación en obra, por favor. Sí, adelante, por favor. Bueno, ¿qué son las estimaciones? Las estimaciones son documentos que realiza el contratista en la que él pone todo lo que ya realizó para poderlo cobrar. ¿Qué quiere decir? Por etapas. Esto funciona mucho en lo que son en el sector público, en el que tú estimas lo que ya construiste, lo metes en un documento, va firmado obviamente por los residentes de obra y también por parte de la dependencia, y posterior a eso, lo que se realiza pues es la cobranza de esta parte de las estimaciones. Las constructoras funcionan con estimaciones, pero hay que recordar que ahorita con la entrada del reciclo esto ya se modificó. ¿Por qué? Porque las reciclos, personas morales, pues ya acumulan conforme a flujo de efectivo. Entonces, ahí ya las estimaciones no son tan necesarias. ¿Por qué? Porque las estimaciones las encontramos en lo que es en el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta. Nada más déjenme que ahorita pueda volver a entrar a la computadora para cambiar la modalidad, ¿no? Entonces, aquí les tengo un ejemplo sobre lo que es el CFDI clásico, en el caso de que yo ya conozca el precio final. Entonces, yo emito un CFDI global por el costo del activo. Aquí estamos hablando de una casa habitación. Y por cada una de las estimaciones, yo voy a ir emitiendo un complemento de pago. Cada complemento de pago va a ir acompañado con su documento fuente. ¿Cuál es el documento fuente? La estimación. Les estoy diciendo que la estimación tiene ciertas características, que viene lo que es la inclusión de sus insumos que fueron necesarios para su realización,
como también viene mencionado lo que es las firmas de todos los que son los partes de la dependencia de que se acepta, y obviamente pues ya después lo acompañamos con un CFDI. Adelante, por favor. En el caso de que no conozcamos el precio final del producto, ¿qué es lo que se hace? Se empieza a trabajar obviamente con un anticipo, se emite un CFDI con el anticipo del monto que está pactado, se empieza a construir, y una vez que nosotros ya empezamos a conocer cuál es el costo final del producto, entonces se emite un CFDI global, y después lo vamos a ir acompañando con todos los CFDIs que van a ir acompañando las demás estimaciones, obviamente con su sustento. ¿Yo qué voy a hacer con el anticipo al final? ¿Voy a matar al anticipo? No, este es un error muy común que cometen las constructoras, que es matar el primer CFDI del anticipo. Primero, se emite el CFDI del anticipo. Esperamos tantitito, salió creo que 100% fiscal para lo de la... Sí, adelante, Raúl. Sí, es que no se ve la presentación. Bueno, pero podemos comentar eso que tú señalas. Sí. Al final, Elia Pérez les va a platicar ahorita, por ejemplo, el número de auditorías que denominamos profundas que hemos estado teniendo por parte de constructoras, ¿no? ¿Por qué? Porque el constructor emitió el CFDI, como bien lo señala Raúl, y después, cuando tienes el CFDI de la constructora, erróneamente el contador lo mata, a pesar de que emitió diferentes CFDIs, ¿no, Raúl? Entonces, tenemos muchísimas invitaciones a mis amigos constructores, que hay que darle ahorita los que no son contadores de la empresa, y bueno, si lo son también, hay que echarle un ojo otra vez a los CFDIs que emitimos, ahorita que estamos en la etapa de la declaración anual, y al constructor, el dueño de la constructora, pidan a sus contadores que vuelvan a revisar, porque en lo que va del primer semestre, que llevamos 20 días, 25 días de enero, hemos tenido un número de invitaciones muy alto con relación a constructoras por revisiones de auditoría profunda. ¿Por qué? ¿Y qué busca el SAT? Que esas constructoras emitieron CFDIs y después cancelaron, cancelaron. Y para el sistema del SAT prendió el foco rojo de qué estaba pasando, ¿no? Pero además el gran problema, amigos, el gran problema es que como el CFDI se emitió por un anticipo, no hay relación entre lo que declaramos con ingreso con relación a que emitimos el CFDI. Entonces tenemos que ir a aclarar. Son batallas largas, ya platicará Elia Pérez con ustedes de este tema, y son batallas largas en las que tenemos que explicar al instituto como al SAT por qué hice esa actividad, ¿sí? O luego tenemos la situación, sobre todo con el IMSS, de que estamos presentando las declaraciones de las cuotas patronales, pero no coinciden con las nóminas que tiene el SAT. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. El hecho es de que nuestras nóminas SAT no corresponden con el IMSS en razón de que también nuestros consultores tienen un gran problema. Emiten pagos diferentes al costo total de la obra, y cuando el instituto tiene unas tablas en el que va evaluando cuánto cuesta esta obra y en cuánto tiempo lo desarrollaste, y dices, pues esta obra se tiene que construir a lo mejor con 200 trabajadores o 300 trabajadores, y ellos me están reportando 50 trabajadores, ¿no, Raúl? Entonces vamos a ir viendo esa situación y cómo esas visitas son muy, muy específicas, ¿no? Sí, ya regresamos a pantalla, niños, ¿no? Bueno, pero sigamos, Raúl, en las estimativas. ¿Se puede activar el sonido, por favor, Raúl, de la asociación? ¿Sí? Ok, Raúl, ¿ya lo tienes? ¿El sonido, Raúl? Bueno, en lo que Raúl lo estiman, como les decía, Raúl, tenemos ya, gracias, aquí... es que no me activaban el audio. Sí. Como les comentaba, el orden correcto para, en este caso de lo que ahorita les comentó de los anticipos, es este. Cuando no conoces el precio final, primero se hace el CFDI de anticipo, posteriormente se emite el CFDI global, lo voy a relacionar con el CFDI de anticipo, y después voy a irle metiendo sus complementos de pago con cada una de las estimaciones, y al final de la obra voy a emitir un CFDI de egresos que lo voy a relacionar al CFDI global para matar esa parte que yo ya tuve al principio del anticipo, y así se hace correctamente la emisión del CFDI cuando hay anticipos, porque luego se hace de manera incorrecta y resulta que el CFDI de egresos lo estoy relacionando directamente con el primer CFDI de ingresos, y entonces ¿qué va a pasar con la autoridad? Va a decir, oye, ese dinero
¿Dónde quedó? Y entonces vamos a tener esa problemática, como lo vamos a mencionar adelante con Elia Pérez, en las revisiones profundas. La que sigue, por favor, Dulce. El artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta nos da esta característica especial que tienen las empresas que celebren contratos de obra inmueble. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden cobrar algo similar a lo que es el flujo de efectivo, que son las estimaciones. Ya les dije que las estimaciones es un documento que tiene firmas. Entonces, no nada más basta con que el CFDI diga estimación, hay que tener el sustento para que en caso de una revisión profunda podamos fundamentarlo. ¿Qué dice el artículo 17 para efectos de los contratos de obra? Las constructoras que tengan contratos de obra pueden acumular conforme a las estimaciones, pero que sean efectivamente pagadas. Se da mucho en el sector público y si no que las constructoras me lo desmientan. Tienen su estimación, van a la dependencia, tienen una problemática luego para emitirle los CFDIs a la dependencia porque no le gusta cuál es el concepto, aunque tú le emitas el concepto, que falta un punto, ¿no? Que cancelan el CFDI. Y esa es otra de las observaciones que nos hace también la autoridad de, oye, ¿por qué tienes tantos CFDIs cancelados? Pues porque la autoridad también a cada rato me está cancelando los CFDIs porque no les gustó el concepto, ¿no? Que siempre sí quería ese concepto. Esa es otra problemática. Y luego resulta que emitimos el CFDI correcto y no nos lo pagan. Y el artículo 17 dice, bueno, tú no lo vas a acumular si no te lo pagan en los primeros 3 meses. Y si no, lo vas a acumular hasta que te lo paguen. No importa el tiempo que pase, lo vas a acumular hasta que lo paguen. Pero ¿qué pasa? Viene la autoridad con sus revisiones profundas, hablan con el representante legal o hablan con los dueños de las empresas y ellos no tienen esta parte contable y entonces dicen, no, pues siempre el CFDI, entonces ellos creen que deben impuesto cuando en realidad no lo deben porque el artículo 17 te lo está diciendo, es hasta que sea efectivamente pagado. Y entonces nos encontramos con esa problemática en las revisiones profundas que resulta que no eran acumulables. Y entonces en la respuesta que se le debe dar a la autoridad por parte de las revisiones profundas es esta. Yo no lo debía de acumular porque tengo mis estimaciones, no me las han pagado. Entonces este es un punto importante que los contadores de las empresas le deben de hacer llegar a los socios para que en estos casos se pueda resolver de manera correcta y no tener que pagar un impuesto que todavía no nos corresponde porque esto viene en ley. Ni siquiera es una facilidad, esto viene en ley. Entonces, esa es la importancia de las estimaciones para constructoras que trabajen en estimaciones. Yo, lo vuelvo a repetir, yo acumulo hasta que me pagan si es que yo tengo estimaciones. Y esto viene acompañado con un contrato de obra. ¿Qué nos ha pasado? Es que no tengo contrato con el cliente. Es que esa es la problemática. De la importancia del contrato. El contrato es la presentación de todo. La que sigue, por favor. Vamos ahorita ya a cambiar de tema. Vamos a hablar de CIROC. Este es el veneno para las constructoras porque el IMSS ha abusado a diestra y a siniestra de su artículo 18 cuando no lo debe de ejecutar de esa manera. Adelante, por favor. Aquí voy a pedir que le reactiven, que le activen el audio a Arturo para que me vaya. Licenciado Arturo. Ajá. Sobre esta parte. Bueno, en lo que entra Raúl con Arturo, el licenciado Arturo Cruz, en el despacho atendemos constantemente auditoría SIMS, ¿no, Arturo? Y el hecho es de que va relacionada con CIROC, va relacionado con que la autoridad quiere que tengamos más trabajadores que no tenías ahí en la lista y que yo tengo trabajadores fijos y trabajadores eventuales, ¿no? Pero la norma, la autoridad abusa de ese artículo 18, ¿no? Y en general, Arturo, ¿cómo es la problemática, Raúl, con las auditorías SIMS, Arturo? Adelante. Bien, buenos días a todos. Gracias por escucharnos, a todos los que participan dentro de esta plática. Bueno, pues como el ingeniero Raúl, el licenciado Raúl nos han venido explicando, pues la problemática con las constructoras y con el seguro social incide básicamente pues en que el seguro social no nada más revisa a veces situaciones meramente de cuestiones laborales, de seguridad social, sino llega a entrar a cuestiones de materia laboral. En este caso, pues dentro de las revisiones que hacen las constructoras, pues se llega un poco más allá de lo que establece pues el reglamento y la misma ley del seguro social, licenciado, ya que pues nos revisan básicamente contratos tanto de la obra como contratos contra los trabajadores, licenciado. Tenemos que acreditarle que se han cumplido las normas o leyes tanto de trabajo como de seguridad social. Entran básicamente más allá en la revisión, como ya lo han mencionado, no nada más de los trabajadores, sino de la nómina, de seguridad social, de riesgo de trabajo, protección civil. Una auditoría a una constructora le genera una gran carga administrativa,
porque no nada más es lo relacionado con la obra, como bien ya lo has dicho, hoy en día está el REPSE, todos los avisos que se tienen que dar al Infonavit y al Seguro Social y al mismo SAT. Entonces, pues la autoridad para realizar una auditoría se basa fundamentalmente en el reglamento de obra, pero también recordemos que tiene la ley del Seguro Social, así como el reglamento en materia de filiación y clasificación de empresas, licenciado. Exacto. No solamente aplicamos el reglamento, solamente como bien les va a explicar Raúl, en la parte de que cuando yo tengo trabajadores eventuales, ¿no, Raúl? Que no son fijos, pero y me debe de aplicar la ley de Seguro Social para mis trabajadores que sí son fijos. Pero ¿qué pasa? Hay una problemática muy fuerte que la autoridad, y les ha pasado a mis compañeros que están constructores que se encuentran aquí, que la autoridad van ustedes y atienden la auditoría o va el contador y atiende la auditoría. Y si nuestro contador o nuestro amigo está en proceso de formación o no tiene la experiencia, lo obligan a firmar los convenios o las solicitudes de autocorrección, ¿no? ¿Y qué pasa? No era obligatorio, no está en la norma, y sin embargo el contador inocentemente va y le dice al dueño de la empresa, oye, es que dice que tenemos que firmar esto de autocorrección para que no tengamos problemas. Pues ni siquiera estábamos obligados y los metieron en ese problema, ¿no, Raúl? Efectivamente. Vamos a empezar, si quieres, a platicar para el reglamento para que vean si sí son o no son primero obligados a presentar el CIROC. El artículo 1 es claro porque tiene una palabra clave. Te dice, las disposiciones de este reglamento norman las obligaciones y derechos que conforme a la ley del Seguro Social tienen las personas físicas o morales que se dediquen de forma permanente o esporádica a la construcción. Primer punto, que se dediquen a la construcción. Segundo punto, hay una I, o sea que deben ser dos cosas. Que contraten trabajadores de obra o tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Soy una empresa que se dedica a la remodelación y yo siempre he tenido a los mismos 5 trabajadores y los pongo, lo hacemos en una obra, no tendría por qué presentar CIROC. Ese es el primer punto. ¿Sí soy o no soy CIROC? ¿Por qué? Porque son trabajadores eventuales o son trabajadores indeterminados. Ahora, resulta que yo tengo esos mismos 5 trabajadores y para una obra específica tengo que contratar a uno más, nada más para esa obra. Entonces sí aplico el CIROC, que a todos los metemos en el CIROC y presentamos el aviso. Hay que saber primero si debo o no debo estar en el CIROC. Adelante. El artículo 1 es el primer paso para una buena defensa en caso, ¿no? Pero luego llegan también las personas y nos dicen, oye, pero a ver, ¿qué es una obra de construcción? Y entonces dicen, bueno, vámonos al reglamento de obras públicas, pero eso nada más aplica para el sector público y si quieren defender de otra forma en el sector privado. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Aquí tenemos una norma oficial de construcción y condiciones de seguridad y salud de trabajo y nos da dentro de todas sus opciones, nos dice qué se considera una obra. Una obra de construcción son las actividades de demolición, excavación, cimentación, edificación, instalación y acabados. Entonces, si nos dedicamos a una de estas y tengo personal por obra determinada, pues entonces sí me aplica el CIROC. En el caso de que nos quieran decir, no, es que no debía presentarme porque yo me dedicaba a esto y la obra pública no contempla esto, no. Hay que ver qué es una obra de construcción. Adelante. Y sí, Raúl, y muy interesante lo que dices, porque llegan muchos clientes al despacho o prospectos de cliente y me dicen, si todavía ni empiezo, apenas estoy tirando el terreno, estoy adecuando el terreno para construir. Pues mala suerte y mala disposición porque la norma nos señala que la demolición forma parte de la obra, ¿no? Así es. La planeación forma parte de la obra. La creación de los planos forma parte de la obra. El diseño de la obra forma parte de la obra, ¿no? Y parte del contrato. Y de ahí la importancia, amigos, de los contratos. Gran parte del trabajo que hacemos nosotros en el despacho es checar esa parte de los contratos. Ya les platicará Elia Pérez cómo aperturamos la contabilidad para registrar el contrato, ¿no, Raúl? Adelante, Raúl. Y también cómo en determinado momento este amigo que está construyendo se vuelve obligado solidario de la constructora, ¿no? Y un elemento súper importante, Raúl, para que yo te deje ya platicar. Cuando en la ley, amigos, hablan del patrón, ¿sí? Muchas veces el constructor, el dueño de la obra, no es el patrón. Se convierte en patrón solidario porque el que es el patrón es el constructor, porque es el que dirige a los trabajadores. Y ahí el IMSS es muy hábil para confundir a los
a los constructores, porque el patrón es el que tiene los trabajadores bajo su mando, ¿no, Raúl? Así es, el IMSS ya tiene detectado esta parte y ha abusado de esta situación. Y aquí viene en el artículo 5 del Reglamento de Seguridad Social Obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. ¿Qué pasa? Dice, los propietarios de la obra de construcción o el contratista son obligados solidarios en el pago de las cuotas obreros patronales que se causan a cargo del contratista o del subcontratista, que se refieren las fracciones de este artículo, ¿no? Pero dice que son obligados solidarios en el supuesto de que no acrediten la celebración de un contrato de intermediación. Entonces, si construyes y no hay un contrato, pues obviamente tú eres el responsable solidario, aunque las demás empresas que vengan contratadas abajo no las hayan pagado. Entonces, si no tienen los elementos para demostrarlo, que es el contrato para empezar, pues desde ahí empezamos mal. Ahora, resulta que sí tengo contrato. Y aquí viene una problemática como puede ser para el contratista, ¿no? El propietario, fríamente, debería ser la persona que dé de alta la obra. Y nada más la tiene que dar de alta, tener el número de registro de obra y decirle al contratista, este es tu número de obra, y todos ustedes aquí se registran. Y una vez que acabe la obra, yo la doy de baja. Esa sería la manera más sencilla de darle vuelta a la hoja. Pero también existe la posibilidad de que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacerme responsable. Sin embargo, sé que el contratista tiene también el material, también tiene a su equipo, le puedo poner en el contrato, bueno, tú eres el responsable de registrarte. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el CIROC? El CIROC tiene la opción de que el contratista puede registrar la obra, pero al final de cuentas lo va a hacer a nombre del propietario. Entonces sigue siendo el propietario el que tiene el registro. Pero aquí viene el problema. El propietario luego no conoce lo que es la parte de las leyes del lado del reglamento del Seguro Social. Y entonces cuando viene la autoridad a buscar, en lugar de buscar al contratista, él ya sabe que el propietario no sabe. Y llega buscando al propietario. Y el propietario no va a tener la materialidad o no va a saber cómo responder con tiempo. Entonces es importante señalar esta parte para tener una buena defensa, tanto sea como para el propietario como al contratista. ¿Quién es el responsable de registrarlo? Pero sobre todo de registrarse si soy adepto al registro. La que sigue, por favor. ¿Quiénes deben de cumplir en el reglamento? Los propietarios de las obras, que son los que deberán registrarlo, los contratistas, que deberán registrarlo en caso de que venga en contrato o él vaya a tener la obligación, y los subcontratistas que se deben de pegar al número que hayan dado de alta, ya sea el propietario o el contratista. Adelante. Entonces, ha cambiado, ¿verdad, Raúl? Ha cambiado, Raúl, el mundo del famoso SATIC y del CIROC. En el SATIC era un problema enorme porque te registrabas tú como constructora, se registraba el dueño de la obra, se registraba el subcontratista se tenía que registrar el otro subcontratista. Ahora en materia de CIROC ha habido un gran avance, ¿no, Raúl? Ha habido un gran avance, pero también tuvo muchas problemáticas, porque, por ejemplo, del lado del CIROC todavía hay una problemática a la hora de que no conoces el precio final y debes de tener un monto mayor para que las estimaciones vayan correspondiendo. O sea, hay varios detallitos ahí que todavía le falta a la autoridad modificar, pero bueno, te lo permite, entre comillas, te lo permite. El problema es que luego lo que es el control interno de la empresa no realiza las actividades o da de baja lo que es el CIROC y pues venimos con problemáticas. Entonces es importante invertir en un control interno dentro de sus empresas. En esta tablita les voy a poner quién debe registrarse en el CIROC. Para empezar es el propietario. Oye, ¿el propietario se dedica a la construcción? No. Bueno, entonces, ¿quién sigue? El contratista. ¿El contratista debe de darse de alta? Sí, a lo mejor sí, porque tiene trabajadores y porque pues va a ser el responsable de todos los demás que va a subcontratar, pues para poder cumplir en tiempo y forma con la obra pactada. Entonces, debes de preguntarte siempre lo que te menciona el artículo 1. ¿Me dedico a la construcción? ¿Tengo trabajadores de construcción? Y 2, ¿son eventuales o son fijos? Con uno solo que sea eventual, es CIROC. ¿De acuerdo? Y lo presento. Adelante. Características mínimas de un contrato. No sé si Estefanía también me quiere acompañar aquí por si quiere decir también los tipos de contrato, pero aquí vamos a volver a mencionar otra vez contratos, porque es importante. Ya les dije en el artículo 5 la importancia del contrato para ver quién es el responsable de registrarse. Y aquí agregamos algo más. Datos de las partes. Nombre, razón social, ya lo mencionamos antes. El registro federal del contribuyente, obviamente. Número de registro patronal. Esto es importante. Dulce, ¿tú puedes ir a la que sigue, por favor? Todos estos datos
Ya no lo vamos, como Steph ya no lo mencionó en su momento, nos dijo, bueno, vienen en el Código Civil, no, que también vienen dentro de la NIF. Bueno, aquí los vamos a ver por parte del mismo reglamento. Como se dan cuenta, las mismas leyes te van dando los elementos que debe tener un contrato. No nada más el contrato viene en una sola ley, son muchas para hacer el contrato idóneo para el contrato de obra, pero que se ajusta a tu obra. Nombre o razón social viene en el artículo 5 del reglamento. Registro Federal del Contribuyente, número de registro patronal. Si no viene el número de registro patronal, aunque le hayas pasado la obligación al contratista, ¿cómo va a ir la autoridad a buscar al contratista de que si sí cumplió o no lo cumplió? Y obviamente tú te estás quedando como responsable solidario. Domicilio fiscal, obviamente el domicilio fiscal para que sepan dónde lo tienen que ir a buscar, por qué tienen que ir al domicilio. Van al domicilio de la obra porque es el único domicilio que tienen conocimiento si es que se presentó el CIROC y si no, la autoridad va a buscar que ahí hubo obra y va a verificar si está registrado o no. Sí, y por ejemplo ahí, Raúl, es algo los amigos constructores van a comprendernos. Por ejemplo, ampliación en el kilómetro 13.5 de la carretera México-Tuxpan, ¿no? Y vas al 11.5 de la carretera México-Tuxpan y es un baldío, ¿no? Ahí en el infinito. Pues no hay oficina, no hay nada, no hay registro patronal. Sí tenemos RFC, pero pues no encuentran al contribuyente, ¿no, Estefanía? ¿Y qué nos pasa en esas auditorías? Pues tenemos que demostrar contra 69B que el domicilio fiscal no se encontraba y contra el artículo 10 de la ley del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y es ilógico que la autoridad quiera que encuentre yo el domicilio, pero además me exige, Arturo, que tenga yo un registro patronal para ese domicilio, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Porque además la disposición dice que debo tener un domicilio fiscal por cada municipio en el que yo esté construyendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos problemáticas muy serias, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Es increíble este mundo, ¿no? El mundo de las constructoras, ¿no, Raúl? Ahí está, pues, por ejemplo, este tema que acabas de mencionar es súper complicado, ¿no? Hablemos de la construcción de la Yesca. Es una presa que que cuando se encontraba edificada estaba entre Nayarit y Jalisco, y la obra solo es una sola obra. ¿Dónde debían de darse de alta? ¿En Jalisco o en Nayarit? ¿Quién era la dependencia responsable? Se dieron de alta en Jalisco y resulta que Nayarit iba y decía, es que no se registraron. No, espérate, sí me registré. Pero es que como la obra quedó en medio, también es lo que estás mencionando. ¿Cuál es el domicilio de la obra? Por eso es importante lo que son los domicilios fiscales y el registro patronal para que se busque y efectivamente se verifique el pago de las cuotas obrero-patronales. Voy a continuar con el punto 2, que es lo del objeto de la obra. Y espérate, Raúl. ¿Te acuerdas en la Yesca cuando nos cobraban el impuesto local sobre nóminas, ¿no? Sí. Entonces, ¿lo pagamos en Jalisco o lo pagamos en Nayarit, no? Y teníamos una problemática muy seria, ¿no? Y muy seria porque, pues dijimos, donde dimos de alta la obra, ¿no? Pues la dimos en Nayarit. Y los ingenieros decían, no, pero estoy en Jalisco, mis trabajadores están de este lado porque les pago desde acá, ¿no? Una serie de problemáticas muy interesantes, amigos, en esta materia, ¿no? Así es. Adelante, Raúl. También tenemos, lo mencioné hace rato, que el objeto de la obra. Aquí puede ser tan específico o genérico como quieras, pero es muy importante que ejemplifiques qué vas a realizar. Por ejemplo, si tú nada más eres responsable de la parte estructural de un edificio, que se quede ahí. Si tú también haces la parte de los sanitarios, de la parte sanitaria, de instalaciones sanitarias, si tú también haces la parte de las instalaciones eléctricas, pues lo incluyes. Pero si no lo haces tú y subcontratas, pon muy claro el objeto de la obra. Y aquí, hace ratito lo mencionó Cedillo, oye, ¿y aquí importa mucho el REPSE? Pues desde aquí te está importando mucho el REPSE. A lo mejor es tener el registro, nada más, pero a lo mejor no eres responsable de registrarlo en el REPSE, porque hay que ver si estamos poniendo a disposición o no a los trabajadores. ¿Por qué? Porque en la construcción se da mucho que ya se dejan las preparaciones hechas y ya llegan y nada más instalan la parte relacionada y no tienen que cumplir obligaciones o órdenes de otras personas. Todo lo vamos a ver aquí en el objeto de la obra. ¿Por qué? Porque yo nada más me dedico a la parte estructural y también si soy el contratista principal pongo y voy a contratar a otras empresas y ahí sí ya empezamos a hablar de REPSE. Pero hay que ver para quién también va a ser la responsabilidad de esas deducciones, porque si el contratista va a realizar esas contrataciones, él es el que va a hacer esas deducciones por subcontratar a otras personas, ¿no? Entonces, hay que ver y analizar y todo viene desde el contrato. El importe de la obra completa. Y si es estimativa, déjalo abierto y para eso existen los adendums para ir modificando esta parte.
la vigencia del contrato. Ok, nosotros tenemos planteados que se tarda un año, pero sabemos que por las condiciones, pasó el COVID, pasaron muchas cosas, cambiaron las fechas. Mete un adendum, voluntad de las partes plasmadas en las firmas para verificar que efectivamente son las partes, están conformes. Y luego nosotros como recomendación decimos, bueno, y llévalo a registrar ante notario. Ok, le damos validez de cierta fecha, de fecha cierta, pero ya no es suficiente la fecha cierta, si no está toda la materialidad que les hemos ido mencionando, que como son planos, es más, hasta los pagos de cuotas sobre los patronales y los pagos de nómina también son parte de la materialidad que deberíamos incluir aquí, para que desde el principio tengamos una defensa sólida y la autoridad ni siquiera pueda preguntarnos, simplemente, ¿sabes que yo tengo todo? Adelante. Sí, Arturo, y te acuerdas, Arturo, cuando tenemos las auditorías, ¿no? Estefanía, cuando tenemos las auditorías IMSS en obra, pues nos piden las bitácoras, nos piden los expedientes de los trabajadores, nos piden evidencia fotográfica de la etapa de construcción. Y bueno, y yo creo, y lo digo con toda la situación de causa, pues a veces el instituto tiene la razón, ¿no? Porque el hecho es de que no tenemos elementos que demuestren que efectivamente ese trabajador estaba en la obra, ¿no? O que esa percepción no fue realizada, ¿no, Raúl? Efectivamente. Okay. Vamos a ver aquí cómo, no, atrás, por favor, cómo con el mismo contrato de obra existe o no la obligación desde el punto de nacimiento del contrato. Ok, en el contrato viene alguna cláusula que obligue al contratista a registrarse. Aquí es una problemática con el cliente a veces por parte, en contra de los contratistas. Luego resulta que ellos son los que los obligan a registrarse, aunque a lo mejor la responsabilidad sea del propietario. No pasa nada, pero ¿qué situación hay? Que si tú no la registras, yo no te doy la obra. Entonces también a lo mejor por querer obtener esa obra, pues bueno, acepto esta parte. Bueno, tienes la obligación de registrarte, aunque los trabajadores sean por tiempo indeterminado. Bueno, pues lo presentamos. O sea, aquí también existe el otro mundo que es el laboral y la cuestión de los negocios. A veces y el comercial, ¿no? Te obliga, te mete en una problemática que no debería, pero hace entender entonces al cliente en esta parte. Si también no se logra acreditarle y explicarle al cliente cómo está la situación, entonces nos vemos obligados a registrarnos aunque no debamos. Bueno, no me obliga el contrato a registrarme, se abre otras dos vertientes. Presto el servicio con trabajadores de tiempo indeterminado, pues entonces no debo de presentarlo. Tengo un solo trabajador de tiempo indeterminado, de tiempo determinado, aunque todos los demás sean indeterminados, presento CIROC. Y aquí se abre la siguiente vertiente. ¿Hago o no construcción? O es que yo nada más llego y pongo lo que son los ventiladores por parte del servicio de esta parte. Nada más llego y los pongo y los conecto y ya me voy. ¿Es obra de construcción o no es obra de construcción? No, pues no es obra de construcción, entonces no deberías tener CIROC. No, que sí me dedico a la instalación de esta parte y aparte hago las preparaciones. Entonces es obra de construcción, presento CIROC. Entonces aquí el análisis es si soy o no soy CIROC partiendo desde el contrato. Ahora sí, adelante, exacto, por favor. Exacto, Raúl. Fíjate que qué bueno que los que nos acompañan, fíjense que el año anterior, cuando estábamos en pleno proceso de REPSE, tiendas comerciales muy grandes o empresas muy grandes obligaron a los prestadores de servicio de modificación o adecuación en tiendas comerciales, algunas de color rosita que ustedes conocen que venden ropa y que venden muchos enseres, obligaron a los proveedores a darse de alta en el REPSE, ¿no? Cuando nosotros les decíamos, no, pues si tú vas a trabajar con tu propio personal, ¿no? Tú no le estás poniendo tus trabajos a disposición de la empresa. A ti te dijeron que remodelaras esta parte o en otras tiendas que venden enseres domésticos, y los obligaron a darse REPSE. Y ahora tenemos que estar dando los informes, ¿no, Raúl? Cada cuatrimestre, cuando no tengo ningún contrato que me obligara a hacer REPSE, ¿no? Entonces, y ahora tenemos esa obligación. Entonces, ahí está la diferencia. Si yo no pongo trabajadores a disposición de la empresa, no soy REPSE. Pero si yo sí tengo en esa modificación un trabajador eventual, porque mis trabajadores son los mismos de siempre, yo tengo que demostrar que son trabajadores fijos, que no son eventuales. Pero sigue siendo una problemática. Yo creo que esta problemática se va a ir resolviendo poco a poco, pero ahora tenemos una carga y un gasto excesivo en las empresas por dar cumplimiento a esas disposiciones, ¿no, Raúl? Sí es, y el sustento
para todo esto, de inicio es el contrato que tengas. En este caso, por ejemplo, si una persona te presta un servicio especializado, ahí te va a decir si está a disposición o no, y si no, las mismas bitácoras de obra, ¿no? Te va a decir, ¿sabes que el residente de obra le pidió que hiciera esto? Entonces sí está recibiendo o está como en una parte de subordinación. Entonces hay que ver y analizar en caso de que aplique o no, y si no, cómo demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Materialidad. También, para seguir hablando del CIROC y su problemática, el artículo 15 de la Ley del Seguro Social te habla de las obligaciones del patrón. Entre las obligaciones está, pues, inscribir a los trabajadores, llevar un registro como listas de raya, determinar las cuotas obreros patronales de los trabajadores que tenga a cargo, proporcionar al instituto los elementos necesarios, pues, para precisar la existencia y la cuantía de sus obligaciones. El 5 se los dejé pausado tantito, lo voy a mencionar, porque desde aquí nace lo que es la problemática que existe con el IMSS con los trabajadores. O sea, aquí viene la problemática. Tratándose de patrones que se dediquen de forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, pues deben entregar a cada trabajador su constancia escrita de los números y días trabajados. Esto es súper importante porque aquí viene la materialidad de la relación de trabajo, no solamente el contrato, sino aparte de los pagos, ¿no? De que efectivamente los estoy pagando. El CIROC, ¿qué es? El CIROC tal cual es un número que nosotros obtenemos por registrarnos y registrar la obra, y lo vamos a ir a acompañar al registro, lo vamos a ir a acompañar dentro del formato que le damos al trabajador, en el que le demostramos que pagamos cuotas obreros patronales. Simplemente estamos señalando de que lo pagamos y él estaba en esta obra. Es solo ese número. No señalarlo viene con unas problemáticas, y aquí vamos a ver qué es lo que se puede venir. Adelante, vamos a hablar de la fracción quinta del artículo 15. El instituto tiene la facultad, y aquí te dice, el patrón debe de permitir que el instituto permita, le inspeccione y le haga visitas domiciliarias que le practique el instituto, y se sujetará a lo establecido de la ley, código o reglamentos establecidos. Aquí puede haber dos vertientes, puede ser fiscalización o puede ser corrección. Si es por corrección, nos encontramos con el 179, que es la corrección patronal, y con el dictamen, que es el 156. Si hablamos del 179, pueden ser dos vertientes. Adelante, Dulce. En el 179, yo como constructor o como dueño de obra lo puedo hacer de manera espontánea, y la autoridad tiene 15 días para analizar esa corrección y para ver, pues, cómo va a reaccionar en esta parte. Simplemente, pues, va a ver las diferencias, y yo voy a estar obligado a darle la información faltante, pues, para que él pueda determinar cuánto es lo que le debo. Para eso tengo 15 días. Tratándose de una corrección por parte de una invitación, es similar, y él solito te va a solicitar qué cosas necesita para ver, que pueden ser listas de raya, pagos de cuotas obrero patronal, porque a lo mejor sí estás pagando cuotas obrero patronal, pero no presentaste CIROC, entonces no están relacionados. Entonces, de alguna manera tienes que relacionarlos. Y para esto podemos ocupar en contra el mismo REPSE, lo que es el ICSOI y el CISUB, en contra del instituto. Si yo he presentado lo que son mis obligaciones de cada cuatrimestre, hago mis declaraciones, tengo los contratos, e incluso tengo la lista de los trabajadores que trabajaban en esa obra, entonces la autoridad, ¿cómo va a decir que no es verdad si lo tengo en sus mismos medios? Entonces, también a lo mejor el CISUB y el ICSOI puede ser ocupado en contra de la misma autoridad si se hace de manera inteligente y tenemos un buen compliance o un buen control interno dentro de la empresa. Nos vamos con el 156, por favor, que es la que sigue, Dulce, que es también la formulación del dictamen, y el patrón, pues, lo debe de presentar a los 4 meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. Ahí tienes la posibilidad de poner todas las obras que no presentaste durante el ejercicio, simplemente para evitar lo que es el artículo 18. Ahorita vamos a ver el artículo 18, que es el que ejecuta de manera el IMSS directa, aunque no debería. Ahorita les digo el por qué. Adelante. Ya hablamos de los de corrección, ahora vámonos con los actos de fiscalización. Del lado del Código Fiscal de la Federación nos encontramos con el 46, que es la visita domiciliaria, el 48, que es la revisión de gabinete, inspección técnica, que es el 49, pero del IMSS nada más nos competen estas tres, 12A, 12B y 18. Adelante, Dulce. El 12A, ¿cómo funciona? Yo como constructor ya doy de baja la obra, ya acabó la obra, y la autoridad tendrá 15 días para solicitarme información si es que él encuentra diferencias. Me va a dar un listado de la información que necesita, pues, para ver si tengo diferencias. Pero ¿cómo nace el 12A? ¿Cómo les dije que funciona? Cuando
se termina o se da de baja la obra dentro del registro CIROC. Entonces él nada más va a tener que analizar si hay diferencias o no. Pero aquí viene la problemática, Arturo, que la autoridad ocupa para ver las diferencias el 18 y el 18 no lo pueden ejecutar, no lo pueden ocupar de esa manera porque el 18, ahorita les voy a decir cómo nace. Luego el instituto lo que hace es que recibe la información que tú lo das y tiene 90 días. Antes no venía en ley cuántos días tenía para decirte cuánto debía. Esa era una problemática. Entonces ya la misma autoridad le dijo, ¿sabes qué? Tienes 90 días y tú, esos 90 días nacen del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación y dices, ¿sabes qué? Tienes 90 días tú para decirle cuáles son sus diferencias. Pero aquí viene la siguiente problemática. La autoridad no ve las diferencias, aplica el 18 y ahorita van a ver el veneno del 18. A la que sigue, por favor, Dulce. En el siguiente vamos a ver lo que es el 12B. Adelante, Dulce. El 12B, que es donde te dice qué información te va a solicitar, porque pues al final es una facultad de comprobación. Entonces te va a decir que va a tomar tu misma información para decirte cuáles son tus diferencias. ¿Qué es lo que hace la autoridad? No hace ni el 12A ni el 12B. Te termina aplicando el 18. Vamos al 18. Adelante, Dulce. El 18, vean cómo empieza. Cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a sus cargos previstas en ley en sus reglamentos, serán notificados por el instituto. Si yo cumplí CIROC, no deben de aplicarme el 18 para empezar. Y entonces dice, para que dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel que surte efecto la notificación respectiva, le proporcione los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados, salarios devengados y toda la información que te soliciten. Y luego también la autoridad abusa también con la información que te pide, porque él nada más te debe de solicitar información para que él pueda corroborar cuáles son las cuotas obreros patronales que debes, pero te piden toda la contabilidad. Materia de obra. Porque no te deberían pedir toda la contabilidad. A lo mejor tengo otras obras ahí y ellos van a querer determinar más en base de ahí. Esa información, ¿para qué les sirve? Hay que ser muy inteligentes a la hora de contestar estos requerimientos. ¿Por qué? Porque hay que saber qué información doy y qué información no doy. Exactamente, Gil, esas son las claves de las estimativas. Pero el problema es que luego las mismas constructoras no tienen el control interno correcto y vamos perdiendo estas posibilidades. Entonces, con todos estos elementos yo le demuestro a la autoridad, pero incluso Gil, con todo y esto, la autoridad en esos 90 días, ¿qué crees que va a hacer? No me va a aplicar 12 y 12B, va a decir estimativa, presuntiva y me va a decir que es el 18. Y aquí es donde entramos nosotros, los contadores y los abogados, y decimos cómo lo vamos a defender. Primero que nada, ya sabemos que nos va a llegar un 18, porque la autoridad lo hace de automático. Pero en lo que tiene este funcionamiento, podemos realizar muchas cosas. La autoridad, ¿qué hace? Primero llega y busca al propietario. A lo mejor el propietario sí tiene el conocimiento y tiene toda la información y lo menciona, ¿no? Pero a lo mejor no era responsabilidad del propietario y es responsabilidad del contratista de acuerdo a contrato. Entonces hay que ver quién es el responsable primero para saber quién debe de actuar para ver cómo va a empezar la defensa. Segundo punto, ¿qué tal si llegan fundamentados con el 12A que me dice, ¿sabes qué? Vengo para ver nada más la verificación, me va a emitir el 18. Primero, debemos de buscar por vía sumaria cómo tirar la primera visita, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esta no me aplicaba a mí porque yo sí presenté, yo no era el propietario de la obra, el que debía registrarse era el contratista. Desde ahí ya tenemos los primeros elementos para decir si me aplica o no el 12A, para ver si sí yo era el que tenía que ser revisado por dar de baja la obra. Y aquí les estoy dando nada más puros tips o elementos porque cada situación va a ser diferente. A lo mejor y sí era el propietario el que debía darla de alta, pero sí la dio de baja y le están diciendo, sí, espérate, pero es que tú debes esto, espérame. ¿Por qué no fuiste con el contratista? Ellos son los que yo nada más di de alta la obra. Tú tienes que verificarlos a ellos, tanto así que tengo un contrato y aquí vienen los registros patronales. Pero la autoridad se va a ir con el que tenga más cerca, al que tenga más fácil. Entonces hay que tener la claridad y los tiempos para irnos a defender. Ahí es muy importante, Raúl, y para los amigos contratistas y los compañeros abogados que a lo mejor están por aquí algunos, el sujeto obligado de la contribución está precisamente especificado en la ley del impuesto sobre la renta y está especificado en la ley del seguro social. Muchos de los medios de defensa que ganamos en recurso o juicio unidad, ¿no, Arturo, Estefanía?
tienen que ver precisamente con el sujeto obligado, ¿no? Que la misma disposición del IMSS te la señala, ¿no? Y la otra, Raúl, mis compañeros abogados me van a acompañar, que los abogados conocemos en materia de derecho la teoría de las presunciones. O sea, la autoridad puede hacer presunciones siempre y cuando las hipótesis no contengan los elementos jurídicos para determinar que el sujeto obligado lo es. Pero la autoridad no puede hacer presunciones si hay elementos que demuestran que el sujeto obligado no era el contribuyente que ellos identificaron. Pero además, que no haya contado con los elementos normativos que le dan nacimiento a la norma que se aplica, ¿no? Ahorita ya hablé muy jurídicamente, pero técnicamente ese es el procedimiento que seguimos en el procedimiento, ¿no, Arturo? Y así es, Raúl. Si continúas, pero es muy importante esos dos elementos, ¿no? ¿Quién es el sujeto obligado? ¿Sí? Y si el sujeto obligado se colocó en la hipótesis de la presunción ante la ausencia de elementos, ¿no, Raúl? Así es. Y bueno, que nos llegue un requerimiento no significa que nada más vamos a llegar a defender a lo mejor la mala notificación o la mala aplicación del artículo. No, también hay que cumplirlo, porque también no entregar los elementos necesarios para también empezar a desvirtuar, esa es otra problemática, porque luego también el mismo cliente o cliente llega y dice, ¿sabes qué? Pues que no debo de entregarlo porque no me aplica. No, tú entrega la información si es que te aplica una parte. Por ejemplo, a lo mejor si eres responsable de obra y te diste de alta en el CIROC y la diste de baja, tú entrega la información que te solicita, pero hay que ver qué entregamos. Ok, ¿sabes qué? Sí voy a entregar las listas de raya, voy a entregar los FDIs del pago a los trabajadores, voy a entregar la materialidad que demuestre que efectivamente lo pagué y se realizó de manera correcta. Yo ya sé que la autoridad va a llegar de cualquier manera con la estimativa del 18, pero yo ya entregué la información. Y si yo no entregué la información en este tiempo que yo tuve el plazo de los 15 días, desde ahí yo ya tengo una mala defensa. ¿Por qué? Porque la autoridad va después a presumir y va a decir, ¿por qué no la entregaste aquí? ¿Y por qué hasta que te estás defendiendo la estás entregando? No, más bien hay que darle el argumento a la autoridad. No, sabes que yo te entregué y no revisaste. Para que tengamos los elementos correctos, pues para tirar todo lo que son las estimativas que vienen por el artículo 18. Este 18 es un veneno para constructoras. Muchas se han ido a la quiebra por no saberlo defender. Entonces, sí, y ahí tenemos otro elemento jurídico, ¿no, Arturo, Raúl? Y vamos combinando aquí argumentos de Raúl. Tenemos, amigos, que el no entregar información nos ha causado que la autoridad nos asegure las cuentas bancarias. Acuérdense, en esta materia, en constructoras. Tenemos una constructora que trae 200 millones de pesos y porque le está haciendo una visita de 10 millones de pesos, y el hecho es de que en la misma contabilidad tenemos otra obra. Que ya la obra hace 3 años que la acabaron, como dice Raúl, los 90 días, y está revisando, y no haber entregado documentación en tiempo y forma, la autoridad nos ha estado pues obstruyendo la utilización, porque no es un congelamiento de cuentas, ¿no? Porque no es congelación de cuentas, Arturo, porque nos deja depositar, pero no nos deja sacar, ¿no? Tenemos un problema muy serio ahí, ¿no, Raúl? Solamente las inmovilizan como medida de premio por la supuesta omisión al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y violatorios totalmente, ¿no, Arturo? Porque recuerden que el artículo 1, Raúl, de la Ley de Derechos del Contribuyente dice que la autoridad tiene mucha de la información que me está requiriendo, pues ellos tienen las nóminas, yo les pagué las 4, es información que ya tienes, ¿no? Pero la defensa, claro, tanto del contador como del abogado interno, no tuvo la experiencia para desde el momento, si sabes qué, se trata de información que ya obra en sus bases de datos, ¿no? Pero no lo hacemos, ¿y qué pasa? La autoridad nos asegura las cuentas bancarias, ¿no, Raúl, Arturo? Así es. O luego, en el mismo transcurso en el que te emiten el crédito, te meten como contribuyente moroso y sale tu constancia negativa por parte del IMSS cuando ni siquiera todavía tienes el crédito firme. Esa es otra, ¿no? O sea, son situaciones que te congelan cuentas, te ponen negativo. Es una parte de abuso que se pueden combatir, obviamente, pero teniendo, como lo dices, los elementos rápidos, ¿no? ¿Sabes qué? Espérame, estás actuando muy rápido y esto no va por ahí, ¿no? Así es. Luego, ahí como medio de defensa, Raúl, pues como tú bien lo mencionas, siempre se tienen que tener los contratos tanto de obra, en este caso como tú ya bien lo puntualizaste, con el presupuesto de obra, con los análisis de precios unitarios, con los insumos, con el material, con las licencias y con todo lo necesario que es justamente para la obra
y después determinar justamente lo que es las obligaciones en materia de seguridad social, trabajo y pues en este caso protección civil, porque también es importante que las obras cumplan con esos lineamientos dentro de las licencias o los permisos que nos otorgan para la construcción de la obra, Raúl. Exactamente. Entonces, aquí estamos observando cómo es el 18, que es una estimativa. Adelante viene cómo ellos calculan con el 18, para que vean cuál es el veneno del 18. Pero les voy a dar un preámbulo cómo funciona. El 18 llega y te dice, ok, enséñame tu contrato de obra para ver qué tipo de obra estás construyendo. No, que estoy construyendo una bodega. Ok, y ahí el contrato dice que tengo 250 metros cuadrados. Entonces, ellos van a sacar un costo por precio, por metro cuadrado, y en base a eso, con los porcentajes que ellos tienen, te van a cobrar las cuotas sobre los patronales comisas. Pero quieren ver cuál es el veneno. Bueno, ustedes constructoras, a lo mejor tienen un proceso constructivo que en lugar de ocupar 50 trabajadores, nada más necesitan 10. Entonces, esas cuotas sobre los patronales que según la autoridad están omitidas no son. ¿Por qué? Porque el proceso constructivo me permitió ocupar menos trabajadores y sin embargo la autoridad me lo está determinando como si fueran 50. ¿Por qué? Porque en su estimativa de ellos, para ellos se ocuparon 50 y entonces me debes tanto. Ni siquiera se interesan cuáles son los trabajadores, simplemente me debes tanto. Entonces, todo el material soporte es importante para justificar cuántos trabajadores hay. Toda esta información es clave para darle la veracidad a las cosas y sobre todo entregarlas en tiempo para una buena defensa, sobre todo, porque llegando una de 12A o 12B, 90% seguro va a ser 18, aunque no nos corresponda. Adelante, por favor, para que podamos platicar de otros temas, porque sé que, miren, este es un resumen que les dejo del 18, que es el procedimiento que ellos de estimativa de cuotas y que ellos están aplicando. Pues arriba les puse el artículo, por aquí les puse un resumen pequeño para que lo conozcan de manera rápida. Y más adelante vamos a ver un ejemplo nada más para que tengan conocimiento. Miren cómo inicia el procedimiento. Pues obviamente llega con una visita y te dicen con qué fundamento. En este caso creo que llegaron con el del 179. Simplemente lo que te están diciendo es pues que te des de alta si no estás dado de alta. ¿Y qué le pidieron, por ejemplo, a ese contribuyente? Su registro patronal de la localidad del centro de trabajo. Obviamente esta persona sí tenía un problema grave. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía contrato. Simplemente la casa apareció de la nada. Entonces, obviamente la autoridad sí tenía los elementos. Sin embargo, se buscaron los elementos pues para sacarlo de esta situación. ¿Por qué? Porque también la autoridad también no cumplió en sus tiempos el hacer la notificación a tiempo porque la obra ya tenía más de 3 años que había terminado. Entonces ni siquiera, o sea, hay muchas cosas que se deben de verificar para poder defenderse. ¿Qué les pidieron? Liquidación de cuotas sobre los patronales, licencia de construcción, altas de modificaciones de los trabajadores, contratos de obra y fases que subcontratas de la obra, análisis de costos, presupuestos de obra y nómina. Por ejemplo, aquí nada más nos están pidiendo puras cosas ¿cómo se llama? De obra, ¿no? Sin embargo, en el 18 te piden hasta la contabilidad, esta acta de defunción, te piden de cualquier documentación que no es necesaria para ni siquiera determinar cuánto serían las cuotas omisas. Adelante, por favor. Aquí vamos a platicar ahora, así como lo mencionaba Gil, del registro de las prestadoras de servicios u obras especializadas. Adelante. ¿Sí o no? Bueno, primero que nada, hay que ver el fundamento de la importancia de que estén registrados en el caso de que se deba. Pues el artículo 27 te dice que si tú obtienes un contratista y recibes servicios especializados, pues obviamente, de acuerdo al artículo 15D, el Código Fiscal de la Federación, pues te dice, bueno, deben estar registrados, deben de haber cumplido con sus obligaciones. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que no me la vayan a hacer deducible. Yo, contratista, como les mencioné, nada más me dedico a la administración de obra y subcontraté a alguien que construye estructuras y a otras instalaciones eléctricas para que me sean deducibles, pues deben de estar registrados siempre y cuando si yo nada más me dedico a la administración y de alguna manera las puso a mi disposición. ¿Cómo vamos a clarificar esto? Otra vez, el contrato. El contrato es importante de verificar y tantos adendums como les vayamos metiendo en tiempo y forma le van a dar esa veracidad en caso ahora por parte de una revisión, pero ahora que venga por parte de servicios subcontratados. Justamente el SISUB y el ITSOE, obviamente que entregamos, ponemos los contratos para que la autoridad lo vea y ponemos hasta un listado de los trabajadores. Si eso lo conectamos con CIROC,
estamos armando una defensa perfecta si es que tenemos un buen compliance aplicado. Adelante. Deducciones de servicios subcontratados. ¿Qué características tenemos que meter aquí para que tengamos, en caso de que nos aplique, para que le demos la materialidad correcta? Los comprobantes fiscales por el pago de salarios, el recibo de pago de la institución bancaria de que efectuamos los pagos de impuestos correspondientes y el pago de cuotas obreros patronales. Estamos hablando de trabajadores que estaban en CIROC, obviamente en las cuotas obreros patronales de los trabajadores va a venir señalado cuál es su CIROC. Adelante. Aquí nos vamos a cambiar ya de tema y vamos a hablar de los estímulos fiscales para constructoras. Son pocos, pero vamos a mencionarlos de manera rápida. Adelante, Dulce. Ok, terrenos como inventario. Yo soy una inmobiliaria y soy una constructora y me dedico a la venta de edificios, departamentos, casa, habitación, whatever, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es, yo como constructora compré un terreno. Si nos vamos a la contabilidad tradicional, el terreno, ¿qué es? Es una inversión. Sin embargo, para una constructora no es una inversión. Puede ser parte de mi inventario porque lo voy a ocupar como material de construcción para edificar algo y para mi negocio en marcha. Para esto, bueno, le voy a dar también la bienvenida a la contadora Elia Pérez, que nos va a estar aquí acompañando. Ahorita en unas recomendaciones que vamos a tener. Entonces, para que una constructora pueda tener este beneficio de poder ocupar el terreno como inventario, para que lo pueda ocupar como inventario, el 85% de sus acciones como parte de su negocio en marcha, pues deben ser dedicados a los desarrollos inmobiliarios. Este es uno de los beneficios que tenemos. Quiere decir que si compramos un terreno de 5 millones, lo vamos a poder hacer deducible en el mismo ejercicio. Adelante. Okay. Sí, pues bienvenida Elia y bienvenido Raúl. Ahí le estábamos hablando de algunos beneficios, pero también amigos que nos acompañan, constructoras, pues tenemos muchas problemáticas en las constructoras, ¿no, Raúl? Y ya más o menos tenemos un panorama, amigos. Ya saben que los que nos acompañen van a tener oportunidad de hacernos preguntas específicas o pueden enviar su solicitud y podemos tener una charla con ustedes de 1 hora a través de nuestras redes o programamos una reunión ya en cuestiones muy específicas. Yo sé que muchos de ustedes van a querer hacerlo de forma individual, porque también tenemos aquí una problemática de la ley de lavado de dinero, que estamos en actividad vulnerable. Desgraciadamente, constructoras están colocadas como actividad vulnerable por el flujo de efectivo que se maneja, ¿no? Pero bienvenida, Elia, ya tenemos un panorama. Elia, en tu experiencia que hemos tenido con muchas constructoras contigo en esta materia, y agradecemos que hemos compartido muchísimas situaciones con clientes, Elia, ¿tú qué le recomiendas a nuestros amigos en 3 aspectos, ¿no? Primero, ¿cuál es ante la ola que tenemos ahorita de revisiones en las constructoras con esas famosas cartas de invitación? ¿Qué es lo que te han revisado? ¿Qué es lo que te han señalado a las constructoras en especial? ¿Qué les recomiendas a nuestros amigos de las constructoras que deben de hacer desde sus sistemas internos, ¿no? Y lo que te platicaba Raúl, ¿no? Esa es la problemática que nos encontramos. Y yo creo que este año la autoridad pues va a acelerar el proceso de fiscalización, ¿no? Porque pues técnicamente eso nos dijeron en la ley de ingresos, vamos a acelerar el proceso de fiscalización. ¿Y qué le recomiendas a nuestros amigos constructores y al cliente que es el que contrata la constructora, ¿no? Así es, antes que nada, buenos días a todos. Como bien lo dice el licenciado, el problema de fiscalización en este momento está a la alza. Ahorita nos hemos enfrentado básicamente a lo que ahorita está en auge completamente son las revisiones profundas. Este acto de fiscalización en realidad es de sumo cuidado porque en primera, algo que me he enfrentado en muchas de las situaciones es que las revisiones profundas son notificadas a través del buzón tributario. Primer problema. Muchos contribuyentes ni siquiera tienen activo el buzón tributario. Obligación que tenía como fecha límite el 31 de diciembre del 2022. Entonces, es bien importante que los contribuyentes siempre tomen en cuenta el que deben revisar el buzón tributario de manera recurrente. Esta parte a veces nos deja en profunda desventaja porque al no conocerlo,
podemos estar notificados y hacer caso omiso a esa notificación únicamente por desconocimiento, porque ni siquiera revisamos el buzón tributario. Mi primer consejo sería ver que el buzón tributario esté activo un correo del contribuyente, pero también de alguien que puede estar incompleta información de estos correos para que tengan la notificación de primera mano. Bueno, llega la notificación profunda y ahí empiezan a establecerse una serie de inconsistencias debido a la información que la autoridad tiene, que nosotros, curiosamente, que nosotros mismos reportamos, muchas veces por desconocimiento u otras por criterios distintos a los que la autoridad tiene. Entre los motivos más recurrentes de una fiscalización es, la autoridad asume que tenemos operaciones inexistentes. Otra muy importante, que no estamos localizados. Y esto tan sencillo como revisar nuestra información en mi portal y ver cuál es el estatus de nuestra situación de localización. No estamos localizados, damos un aviso a la autoridad para que vayan a verificar nuestro domicilio. Tenemos adeudos fiscales y hacemos caso omiso a los correos que nos llegan de diferencias. Entonces ahí ya volvemos al riesgo de una fiscalización. Que el objeto social de las actas constitutivas esté enorme y para la autoridad esto es un punto rojo para que podamos ir al camino directo a la fiscalización. ¿Por qué? Porque la razón de negocios no está perfectamente detallada. Que haya una discrepancia entre los ingresos y las deducciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de manera recurrente facturemos por abajo de lo que estamos nosotros deduciendo. En algunos casos esto es completamente sustentable, pero en la mayoría es por desconocimiento. Entonces, ¿qué pasa con las revisiones profundas? La revisión profunda llega, como se los mencioné, notificado a través del buzón tributario, y citan al contribuyente en una fecha determinada junto con una hora. No se levanta ninguna acta en esa visita, únicamente es una entrevista entre la autoridad y el contribuyente, pero aquí considero que el contribuyente se encuentra en un estado de completa indefensión porque no es precisamente, como lo mencionó el ingeniero Raúl, no es precisamente él el que tiene todo el conocimiento de la operación que se le está entregando al SAT. Es el contador, en su caso algunas veces el abogado y demás, y al que entrevistan directamente es al contribuyente o en su caso al representante legal. ¿Qué va a pasar ahí? Pues él no tiene todos los elementos para sustentar los movimientos que nosotros hemos entregado a la autoridad. Y a veces llega hasta el error de autoincriminarse. Sí, me equivoqué, no tuvimos todo el conocimiento, pero nos vamos a corregir y demás. A esas problemáticas nos enfrentamos. ¿Qué es mi primera sugerencia? Que como contribuyente, como constructor, siempre esté pendiente de todo el movimiento que existe detrás de la contabilidad, que todos los expedientes estén debidamente relacionados, llámese que el proveedor esté localizado también. ¿Por qué? Porque de lo contrario se puede asumir que exista una simulación, que tengamos que validar los CFDIs, porque uno de los cruces principales que hace la autoridad es a través de los CFDIs. Ahorita estamos en perfecto tiempo para empezar a validarlos antes de presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque yo me he enfrentado a la situación de que valido nuevamente los CFDIs que ya hice deducibles y me encuentro con la sorpresa de que algún CFDI está cancelado. Y como en muchas ocasiones no tenemos activo el buzón tributario, que es donde nos informan que van a cancelar un CFDI, se cancela por vencimiento del plazo por rechazo, que son 3 días, y el CFDI es cancelado. Entonces nosotros hacemos deducible un CFDI que ante la autoridad está cancelado únicamente por desconocimiento. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? El contribuyente debe de estar en continua comunicación con el contador para que la información que el contador entregue sea veraz y sea de acuerdo a todos los reportes que el constructor tiene para hacer un match. Eso es súper importante. El constructor debe revisar
siempre la información contable. ¿Por qué? Porque la información contable se le entrega a la autoridad a través de la contabilidad electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros equivocadamente, el contador registra lo que menciona el ingeniero Raúl, el terreno propiamente cuando se adquiere para la inversión y la construcción de una edificación, el terreno no forma parte de un activo, es un inventario. A veces, por criterios equivocados del contador, resulta que lo está registrando como un activo y ya no formó parte del inventario y se manda a la contabilidad electrónica. De ahí empezamos con las discrepancias. Debe de haber una revisión exhaustiva de todo esto para que exista una congruencia entre los reportes de avance de obra, el costo de obra versus contabilidad electrónica. En este caso, también las revisiones profundas tienen una fecha de notificación. ¿Qué pasa con esa fecha de notificación? Si nosotros no revisamos el buzón tributario de manera recurrente y nos llega una notificación por parte de la autoridad y no lo abrimos, la autoridad da por enterado que al tercer día que se envió la notificación y no fue abierta, ya fue notificado el contribuyente y por desconocimiento nosotros nos quedamos sin darle atención a alguna notificación y nos puede evitar unos dolores de cabeza impresionantes el dar este tipo de atenciones. Otra cosa importante es que dentro de este cúmulo de candados que nosotros podemos poner para que la autoridad no presuma que estamos actuando de mala fe o que se está haciendo algo mal, es que nosotros revisemos de manera recurrente los avisos de cumplimiento de obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ante el SAT, IMSS e Infonavit, siempre debemos de tener una opinión de cumplimiento positivo. El constructor tiene la obligación y el deber de pedirle al contador o a la persona encargada de revisar este tipo de avisos, que de manera mensual les entregue una opinión positiva o si es negativa, atenderlo de forma inmediata para que no cree algún tipo de suspicacias por parte de la autoridad. Aquí es bien importante que el contribuyente tenga su firma electrónica vigente para que en el momento en el que a través de una notificación electrónica el contribuyente tenga que dar atención. Me he visto en los casos de que quiere contestar a través de un medio electrónico y se tiene que firmar a través de la firma electrónica y resulta que no tienen activa la firma electrónica, que ya venció. Y otro problema, los que nos hemos enfrentado, es justamente que las citas para tramitar nuevamente la firma electrónica puede tardar 1 o 2 meses y para esto pues ya vencieron algunos plazos. Aquí también, dentro del cúmulo de información que debemos de tener dentro de un expediente, que para mí siempre algo primordial para un contribuyente es un compliance completamente revisado, sustentado, revisado a través del contador, del abogado, que juntos formen un manual de procedimientos ante cualquier situación, políticas y demás. Este tipo de situaciones creo que nos pueden evitar futuros dolores de cabeza. No está mal que la autoridad nos revise, está mal que no estemos preparados para ese tipo de revisiones. Yo lo veo a veces como una área de oportunidad el hecho de que la autoridad esté bajo la mira de todos. ¿Por qué? Porque esto nos permite perfeccionar nuestro control interno y hacer candados. Y creo que esto también nos ayuda mucho para el buen funcionamiento de un negocio. Exacto, Elia, exacto. Y creo que tenemos esa problemática muy seria, amigos constructores. Fíjense que tenemos un caso ahorita muy chistoso, ¿no, Elia? El cliente nos llama y nos dice, oye, ¿qué crees que mi opinión de cumplimiento salió negativa? Y soy constructor. Y el cliente no me quiere pagar porque mi opinión de cumplimiento salió negativa. Pero pues nada más que el cliente tiene el problema de que la opinión de cumplimiento es negativa porque el cliente dejó de pagarle 3 meses. Entonces dice, pues ¿cómo pago los impuestos? Pues que él no me paga, ¿no? Y ahora dice, ahora no te pago porque tienes opinión negativa. Entonces son cuestiones aquí
casi kafkianas en materia de construcción, y ya tenemos que hablar con el cliente, decirle, pues no inventes, tú le dices que le debes, pues él no puede pagar impuestos porque tú no le pagas, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que tenga opinión de cumplimiento? Y él dice, bueno, nada más que te comento que a mí la tienda comercial de color rosita no me paga porque yo también tengo opinión de cumplimiento negativa. Pues sí, pues nada más que ahí hay un problema de estructura financiera con errores, ¿no? No hay una planeación correcta. Elia, cuando estamos ahí, Raúl, cuando tenemos un problema, ¿cuáles son tus principales comentarios, Raúl, Elia, sobre cómo llevar el control contable de las empresas? Porque ese es nuestro segundo problema. Después de los contratos, nuestro problema es traer la contabilidad al día, ¿no, Raúl? Y eso, acuérdense, que nos lleva al tercer problema que tenemos en la materia de las constructoras. Y con eso le voy a dar respuesta a nuestro amigo Daniel, al arquitecto Manuel, al arquitecto Daniel. Nos comenta Daniel, oye, ¿qué hago si no tengo ingresos? ¿Tengo algún problema? Pues sí, Daniel, vas a tener un problema, porque independientemente que tengas ingresos o no, hay que presentar los pagos provisionales para efectos de impuesto sobre la renta y nuestras declaraciones de IVA, aunque sean en cero, ¿sí? Porque aunque no tengas ingreso, la obligación fiscal sigue caminando. Entonces, esto nos pasa mucho con los clientes porque el contador debe de estar contigo ahí diciéndole, ok, aunque no tengas ingresos, arquitecto, aunque no tengas ingresos, hay que cumplir con las obligaciones fiscales porque son informativas, ¿no? Y acuérdense que aquí tenemos un elemento para nuestros amigos constructores. El impuesto sobre la renta es pagos provisionales, o sea, al final del año voy a sumar todos los anticipos que doy y mi impuesto es anual para impuesto sobre la renta, pero mi impuesto al valor agregado es definitivo. Lo voy a pagar cuando me pague. Entonces, esas dos obligaciones son básicas, ¿no, Raúl? Tercera obligación básica, tengo trabajadores, pero no tengo ahorita obra, no he cobrado, pero los tengo dados de alta, pues tengo que pagar las cuotas sobre patronales. ¿Sale? Entonces, esos tres elementos, Daniel, son importantísimos. Con mucho gusto, Daniel, te vamos a regalar, si tú nos autorizas, te vamos a mandar un documentito que nosotros tenemos que hacer y qué no hacer en la construcción. Te la vamos a enviar. Eso se lo vamos a enviar a nuestros amigos que le envíen una solicitud a Dulce o a la asociación vía bajo las redes y esas las vamos a regalar a los que las soliciten. Es un documentito muy básico, pero se llama ¿qué hacer y qué no hacer en materia de construcción para efectos fiscales? Y con mucho gusto los vamos a regalar. Elia, ¿cuáles son tus principales problemas en materia de registro contable en las constructoras, no? Porque también partimos de que aperturamos el registro contable. Cuando tenemos de empresa nueva, pues hacemos la apertura, ¿no? Pero ¿qué pasa, Elia, cuando ya tengo la constructora y la constructora ya ha hecho 5 o 10 obras y nuestro constructor sigue haciendo los registros en esa misma contabilidad? Ya trae una serie de pasivos de otros ejercicios, de otras obras, tiene cuentas por liquidar, Raúl, que no ha cobrado en el sector público, tiene estimativas, tiene adeudos fiscales, y nuestro constructor, además, Elia, para ponerle énfasis a esto, aparte de que es constructor, ahora se convierte en inmobiliaria porque renta las obras que él mismo construyó, Raúl, y luego aparte ahí mismo quiere cobrar los servicios de mantenimiento en la misma contabilidad, ¿no, Elia? Entonces tenemos una serie de contabilidad sui generis. Cuando nuestro contador, nuestra constructora veo esta construye, paso los bienes a la inmobiliaria renta, pero también les voy a dar servicio de mantenimiento y debo tener otro servicio de mantenimiento. Tú, Elia, que también manejas esa parte de los mantenimientos en edificios y que tiene que ver con esa obra, ¿cómo separamos eso? ¿Y qué les recomiendas a nuestros amigos, Elia? Sí, justo ese es un problema recurrente en las constructoras, particularmente en las constructoras que se dedican a casa habitación, condominios o locales comerciales. Aquí, ¿qué pasa? Cuando una obra lleva un periodo de construcción considerable, resulta que en la primera etapa ya están viviendo los primeros
hablando específicamente de un condominio. Los primeros condominios ya están viviendo en la primera etapa, tienen que pagar sus cuotas de mantenimiento, entonces la constructora es la quien cobra las cuotas de mantenimiento, pero no está dentro del objeto social ni mucho menos una razón de negocios, es una cuota de mantenimiento. La cobran. Entonces, ¿qué pasa? Llega la autoridad, revisa ese tipo de ingresos y dice, no, pues es que tus ingresos son grabados, lo siento, las cuotas de mantenimiento se le tendrá que ser acumulable y desglosar IVA, ¿no? Esa es una barbaridad. Entonces, aquí mi primer sugerencia sería, constituyan una AC donde todas las cuotas de mantenimiento vayan completamente separadas del tema de construcción, porque partiendo que en los temas contables, en constructoras, debe de haber un control impresionante de la forma en la que se clasifican todos los costos, todos los gastos y por obra. ¿Qué pasa? Yo me enfrento muchísimo a esta situación en el que los residentes de obra asumen que su única obra es la que importa y toman todos los gastos y demás y no clasifican o no ponen como referencia a qué obra va destinado tipo gasto. Entonces, ¿qué pasa? Que equivocadamente hay desde un problema de clasificación hasta un problema de acumulación y deducción, ¿no? Resulta que al cierre de una obra está sobreinventariada porque el mismo residente tiene 2 obras y nunca clasificó a qué obra iba destinado tipo gasto. Entonces, de aquí se desprenden 2 problemáticas. Una, justo la que comenta, que la contabilidad reúne toda la información de 5 obras, imposible clasificarlo de esa manera en un mismo reporte. Yo sugiero siempre hagan contabilidad, si todo está concentrado en un mismo sistema contable, a través de departamentos. De esta manera se secciona y cuando, por ejemplo, el Seguro Social es dado de, denme su reporte de inventario, de costo de obra. Para clasificarlo necesitamos tener perfectamente identificado qué es lo que le vamos a entregar. No le vamos a entregar toda la contabilidad. Entonces, nada más la de la obra. Exacto, a través de estar seccionando las obras, solamente le vamos a entregar lo que nos está pidiendo, no más. Pero si partiendo que no tenemos seccionada nuestra contabilidad, es el primer problema y el más riesgoso entregarle a la autoridad información que no nos están pidiendo. De ahí la importancia que el constructor tiene que estar de la mano con el contador. No puede dejarle toda la información al criterio del contador sin que haya un tercer ojo que revise que todo lo que se está entregando en realidad corresponde a la realidad. Exacto, y ahí eso es un gran problema. Y fíjate que Raúl, Elia y yo hemos tenido muchos clientes muy parecidos, pero ¿te acuerdas, Raúl, y te acuerdas, Elia, que otro problema que tenemos, y ingenieros constructores, tengan mucho cuidado en esto, que también siempre es recomendable que el contador de la empresa sea supervisado por un contador externo o por un grupo externo. Les voy a platicar de una cosa que tenemos constantemente, y es una constante, Elia, es una constante, amigos, Raúl, para auditoría SIMS y auditoría SAT en parte de las constructoras. Yo respeto mucho a mis compañeros contadores y saben que pues yo que también que tengo la profesión, hay contadores que hacen, y mi compañero y amigo y socio Humberto Urrutia, el contador Humberto Urrutia, que es experto en costos, tenemos ahí que hay pólizas globales, ¿no? En una póliza registran 5 o 6 CFDIs, ¿no, Raúl? Que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Y por qué? Pues porque el contador le dio, ahora sí voy a decir, la flojera de hacer una póliza por cada una, ¿no? Y aquí está también la contadora Yasmín y me va a acompañar Yasmín, que no provisionan, ¿no, Yasmín? No provisionan, y hasta cuando les pagan tenemos esa problemática, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos esas facturas globales? ¿Qué falta cuando hacemos esas pólizas globales y vamos a enfrentar y darle respuesta al SAT de una auditoría o una revisión profunda o simplemente una invitación y le vamos a demostrar información y en una póliza global metemos 5 conceptos diferentes, ¿no?
¿Cuál es tu percepción ahí, Elia? ¿Cuál es tu percepción, Raúl, para nuestros amigos constructores? Una de las principales problemáticas que ya la mencionamos fue, para empezar, los inventarios, ¿no? No hay un control correcto de inventarios de obra. Entonces, a lo mejor la misma constructora tiene 5 construcciones al mismo tiempo y no tenerlas separadas en 5 inventarios, ahí está el primer error. ¿Por qué? Porque ni siquiera ahí vamos a poder saber la verdadera utilidad que estamos teniendo por el negocio en marcha y por obra. Segundo punto, en caso de que me estén auditando una obra y me están pidiendo la inclusión de insumos, y aunque yo lo tengo en mi Opus, en mi Neodata, no me va a relacionar con lo que yo tengo en mi contabilidad dentro de mi inventario. ¿Por qué? Porque yo lo metí todo a diestra y siniestra en la cuenta de inventarios en general. Hay que tener una cuenta pues por separado. Otro punto es, otra recomendación podría ser que si eso cuesta trabajo, entonces ten una empresa por cada una de las obras y hazla a lo mejor de alguna manera especializada, ¿no? A lo mejor tienes una constructora especializada en estructuras y otra especializada en instalaciones eléctricas. O sea, hay que también tener esa planeación. También tienes que analizar correctamente cuál es o en qué régimen está tu constructora. A lo mejor eres una constructora que va iniciando y eres una reciclo, entonces aprovechas los beneficios que tienes de reciclo de tener esta acumulación de ingresos, ¿no? Pero si ya tienes varias empresas y ya no eres reciclo y eres una persona moral del régimen general, entonces aprovecho y entonces a lo mejor divido mi objeto social y me especializo, ¿no? Entonces, el control de inventarios, a qué se dedican, como lo mencionó Elia, tener una, a lo mejor si yo me dedico a la construcción de residenciales y voy a cobrar mantenimiento a las mismas obras que construí a todos ellos, pues tenerlos aparte, porque es muy negativo y estamos perdiendo un montón de beneficios el estar combinando muchas actividades en una sola empresa. Hay que también especializarlas, pero hay que también hacerlo de forma coherente, ¿no? Porque hay cosas que podemos separar y hay cosas que no deberíamos separar, ¿no? Entonces, yo primero vería a qué me dedico, cómo está mi acta constitutiva, cómo está mi empresa, y después yo planifico y digo, ¿sabes qué? Nos conviene hacer esto para que tengamos mayor rendimiento a nuestros ingresos. Esa es una de las recomendaciones que yo les daría, que conozcan mucho su negocio en marcha para ver cómo se les puede ajustar de una manera más eficiente todavía. Sí, efectivamente, Raúl. Muchas constructoras no conocen el acta de nacimiento de la constructora, ¿no? No conocen sus obligaciones, no conocen sus alcances, ¿no? Elia, para cerrar nuestra sesión de hoy, ¿qué le recomiendas a nuestros amigos constructores y qué le recomiendas a los clientes que contratan una constructora para que tengan el mayor número de beneficios en la obra y que tengan el menor número de visitas por parte de la autoridad? Definitivamente una revisión exhaustiva al control interno. De aquí se deriva todo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas inconsistencias son involuntarias y por desconocimiento total. El contador hace su trabajo, pero siempre la recomendación va a ser bajo supervisión del contribuyente, que es el primer afectado, en todos los sentidos. Aunque el contador somos responsables solidarios, creo que no hay ninguna necesidad de asumir riesgos innecesarios. Control interno para mí es el sistema medular para obtener el mayor beneficio fiscal y disminuir riesgos. Muy bien, Elia. Pues amigos de 100% Fiscal, amigos de la asociación, recuerden que aquí en la Asociación de Empresarios cuentan con todo nuestro apoyo en materia de asesoría legal, asesoría contable, asesoría financiera. Aparte de nosotros como 100% Fiscal, hay una serie de compañeros también fiscalistas, hay compañeros administradores, hay compañeros proyectistas, hay compañeros financieros y sobre todo cuentan con todo nuestro apoyo. Agradecemos mucho su presencia en esta plática. Saben que llamen para que tengan su constancia de la plática, manden su WhatsApp y con mucho gusto les damos una constancia de nuestra plática. Y también pueden llamar a la asociación como a nosotros para darles nuestra hora gratis de asesoría. Y ya saben ahí los requisitos. No importa que no sean de la asociación, cuentan con todo el apoyo. Y solamente hay que pedirla a través de nuestras páginas y con la licenciada Lisette, con Lisette Méndez,
ella los atiende, es el que atiende todo este tipo de situaciones, y esperemos que nuestra plática les haya servido y tengan un buen día. Los invitamos hoy, tenemos la asamblea, ¿verdad?, en la asociación, en la que vamos a conocer los resultados, y los invitamos para nuestros próximos cursos. En febrero les vamos a dar un curso especial sobre estados financieros para la declaración del ejercicio, andan todos muy preocupados. Después les vamos a dar la declaración del ejercicio del cierre para la declaración de ejercicio fiscal para personas morales y también para personas físicas. Y vamos a dar una plática especial el próximo mes sobre auditoría Infonavit. Y tenemos también un curso que nos han estado platicando, y bueno, lo hicimos curso porque no es curso, es una plática sobre alternativas de sociedades para creación de oportunidades de negocio. No sé, oye, me conviene una SA, me conviene una SC, me conviene un contrato de acción en participación, y ese curso, esa plática la coordina la licenciada Viridiana Jiménez. Pues muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.